Hola, amigas, amigos de Calabozo Lúdico, en un nuevo capítulo de Rescatando A. Hoy estoy con uno de los autores, para mí, más importantes de Chile, un referente para muchos de nosotros los autores, que pongan esa cara de, no sí, y nada, pues, preséntate, por favor. Bueno, me llamo Víctor Hugo, soy un autor de juegos de mesa, uno más solamente, no me consideraría de los más importantes ni por ser, Para mí, para mí. pero autor y editor de juegos de mesa chileno. Víctor, antes de que empecemos, una pregunta que no te tenía preparada, que no te dije. ¿Por qué en Chile hablamos de autores de juegos de mesa y no de diseñadores de juegos de mesa? Sí, no te la dije Mm. antes. Lo que pasa es que la discusión sobre si el ejercicio de uno es autor o diseñador o creador es bastante antigua, ¿eh? Y yo creo que tiene que ver con hacia dónde avanza y de cómo estamos hablando en las distintas etapas de la industria, digamos, hablemos del oficio del diseño de juegos, Vale. ¿cierto? Porque al principio éramos todos creadores, esa era como la forma en la cual nos tratábamos entre nosotros. Pero porque en los principios, las personas que nos dedicábamos a esto teníamos que hacerlo todo, es decir, se te ocurría una idea, punto uno, diseñabas el juego, luego conseguías financiamiento de alguna forma, o te conseguías amistades que se dedicaban a la ilustración o al diseño gráfico, o lo hacías tú mismo, digamos. Te conseguías la plata, sacabas una impresión de la manera que se te fuera posible, y luego uno iba con sus juegos a una feria o a una tienda y los vendía, digamos. O sea, la Entonces, cadena completa. la cadena completa recaía sobre una persona. Entonces, la terminología creador de juegos de mesa para mí está muy asociada a eso, que es como lo que en el cine son los realizadores audiovisuales. Ah, claro, claro. El realizador audiovisual va con su cámara y Con luego te las hace el luces. montaje, te hace la voz de sonido y te hace todo, ¿cachai? Sí, sí, sí. Distinto es como cuando tú te pasas a una industria más definida. Y en el momento en el cual se estaba armando, estaba cuajando la industria, comenzaron estas discusiones y quiénes somos nosotros realmente. Y fue cuando nos empezamos a juntar los que en ese momento estábamos dedicados a esto. ¿Y quiénes somos? ¿Qué es esto? Y surge ¿Ya? como esta lógica de, ¿somos creadores de juegos o no? ¿Cachai? Ahí me acuerdo que fue el Marcelo Lamilla, una persona que a mí me desestructuró completamente, que dijo, pero si es que creador está muy cercano a los dioses, a las deidades, ¿cachai? Como el Qué buen creador, análisis. ¿me Qué entendí? buen Entonces análisis. dijo, yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con que seamos creadores. Entonces Qué empieza buena. como esto de empezar a ver la experiencia comparada, qué pasa en los otros países, cómo se llaman en los otros países. Y pasa que, claro, en Estados Unidos, que yo te diría que es nuestro referente más importante, porque es una industria que es nueva relativamente como nosotros, digamos, o sea, estamos lejos de los alemanes, por ejemplo. Por supuesto. Pero sí está definida. Entonces, en esa época, te estoy hablando como del 2000, no sé, 12 será, por ahí, 12, 14, más o menos por esa época, los gringos ya se estaban definiendo en cuál era su estructura. Entonces, parece como esta lógica del publisher. Y la Sí. diferencia entre el publisher y el game designer, ¿cachai? Luego publisher pasó como por una traducción especial acá, que se habló de las publicadoras, pero luego se asentó en la lógica editorial. Entonces, y ahí comienza una división súper importante, que es así, estoy seguro que fue como en el 2016, más o menos, ¿Ya? en donde se define que hay al menos dos actores importantes en esto que se tienen que diferenciar. Los que solamente hacen el juego y los que hacen una actividad económica con el juego. Y ahí es donde aparece la Mm, figura de la editorial de juegos de mesa, aparece más o menos como en esa época. Antes de eso no existían las editoriales, existían solo los creadores, ¿cachai? Entonces lo primero que aparece son las editoriales de juegos de mesa.
que es la traducción literal de publisher Sí. de los Estados Unidos. Entonces dice, ya no somos creadores, que somos, empieza la discusión y surge la necesidad de distinguir entre editoriales y lo otro. Entonces, bueno, ¿quiénes son los otros? Claro, lo que pasa es que, y nuevamente, nos referimos durante mucho tiempo, en esa misma época, cuando empezamos a hablar de, y en esa época empezó a nacer esta estructura, que es una estructura que estamos proponiendo desde el grupo EGMA desde hace muchos años, que es esta lógica de EGMA. EGMA fue lo primero que surgió como grupo de editoriales, ¿cachai? Que en ese tiempo, insisto, o sea, todas las editoriales chilenas de esa época eran autores que se dedicaban a vender sus juegos. Claro, Sin ¿y eso embargo, editorial, 2012, 2014? no, esto fue como el 2016, me parece. Ya. El 2000, podría entrar a cuáles son las circunstancias que nos trajeron hasta acá, pero tal vez parte de otro tema. Pero para Sí, avanzar más o menos rápido, nos definimos primero como editoriales, que son los creadores que tienen una actividad económica. ¿Cachai? vale. Y durante mucho tiempo, además, se habló de diseñadores de juegos. Entonces, la distinción clara, en un principio, fue editoriales y diseñadores de juegos. Designer e publisher. Seguía. Pero es que aquí hay un tema súper importante que viene el meollo de la pregunta que me hiciste tú. Ya, ¿por qué somos Que autores? esto viene de la imitación del modelo de Estados Unidos, Claro. ¿vale? No del modelo europeo. Entonces, pasa que en ese tiempo, cuando empezamos a tratar de pujar hacia la reivindicación del diseñador de juegos como una actividad y un oficio apropiado y un arte, ¿vale? Porque en esa época se distinguió entre lo que era el arte y lo que era la industria. Vale. Que cuando, para el habla en inglés, ¿cachai? Uno dice game designer. Sí, Entonces inmediatamente tú sabes que el designer se dedica a los games, porque es un game designer. por supuesto. La Sí. traducción literal al castellano es diseñador de juegos o diseñadora de juegos. Y pasa que cuando tú hablas con otras personas de otras industrias y tú les tratas de decir, esto funciona así, tiene un diseñador de juego y tiene una editorial que hace diseño gráfico, diseño de producto y no sé qué, todo el mundo asocia demasiado el diseño con la gráfica. Porque en Chile particularmente, cuando En tú Chile, hablas de diseño, hablas de gráfica. por Y supuesto. cuando dices diseño de juego, el juego queda en segundo plano, relegado al diseño, y la persona te escuchó diseño y se hizo al tiro una idea mental De la gráfica. que no modificó al ponerle un segundo término. Sí. Y ese fue el primer problema que teníamos al tratar de darle a entender al resto del mundo de qué se trata el diseño de juego. Y ahí surge la experiencia comparada de Europa, porque en Francia particularmente, que es una escuela de diseño que a mí me gusta mucho, Preciosa. los franceses hablan de los autores de juegos. Tú eres un autor de juegos. Ya, ya. Y ahí cuando decían, oye, necesitamos Y mirar a ahí otro es referente. donde trajimos esa discusión y dijimos, ¿cómo somos? ¿Qué somos? ¿Cachai? Volvemos a la misma discusión. Años Claro. después, y esto te estoy diciendo que tiene que haber sido, no sé, ya para el 2018 probablemente, Va. o para el 2017, ya ni me acuerdo, pero surgió esta nueva discusión de qué Yo la somos. primera vez que escuché esta discusión, yo estaba tú estabas, pues, y estaba Pablo, estábamos en Dyson Tiles, un evento de prototipos que yo fui con el primer prototipo de Burnout, que ahora es Estrés. Y claro, yo no había estado en estas discusiones y me acuerdo que empezó a hablar Pablo y tú del autor. Y yo me caí de espalda porque hasta ese momento yo, por la BGG, pensaba que diseñaba juegos y ustedes empezaron, y claro, no había estado en toda esta previa y fue como que se me vino la filosofía detrás, porque esto es una discusión filosófica, el que nos oye, Sí, vale. filosofía, es filosofía del juego. Filosófica y práctica. Entonces, claro, y pragmática a la vez, tanto, ¿no? Sí, porque tú Y quieres, nosotros hemos estado en todo el proceso en donde estamos tratando de que se reconozca y se valide el oficio, buenísimo. lo que requiere que tú te comuniques apropiadamente con el resto. Y que sepa, esto somos nosotros.
Y esto es lo que nos Claro, distingue de los que no son solamente autores, sino que pueden ser autores, pero se dedican también a editar. Y están claro, en ambas aristas. O hay otros que solo se dedican a diseñar, entonces es el autor y bla, bla. Pero eso no tiene que ver con el diseño gráfico, tiene que ver con el diseño mecánico, el diseño de las reglas. Maravilloso. claro. Y pasa igual con los juegos. Si tú tienes que explicarte más de la cuenta, significa que no te estás explicando bien. Entonces, si tú dices, diseñador de juego, que no es diseñador gráfico, es un diseñador que diseña otra cosa que no es la gráfica, ¿cachai? Te estás explicando más de la cuenta, en algo que no debería explicar más de la cuenta, porque debería entenderse al tiro que es distinto. Entonces, cuando tú dices autor de juegos, ¿y eso qué significa? Entonces, partimos de un lienzo en blanco a hablar de lo que significa el oficio. Y cuando ya te estoy contando toda una discusión que se tomó un tiempo, digamos, un par de procesos reflexivos, y dijimos, ok, entonces, de ahora en adelante, voy a empezar a hablar del autor de juego. Y en el momento en que tú hablas de autores de juego y metes el término y pones estas discusiones sobre la mesa, cae de cajón. Y el Por supuesto. resto, y Sí, las personas nuevas que se incorporan, que esto es súper importante, ¿cachai? O sea, las personas nuevas que se vienen a incorporar en el oficio, tú les dices, hola, ¿cómo estás? Veo que quieres ser un autor de juegos de mesa y te dicen, sí, sí, quiero ser autor de juegos de mesa. clarito. Y se armó, y Me acuerdo elipsis, la segunda vez que escuché 5 años después, no sé, 3 años después o lo que sea, digamos, estamos acá y ahora todo el mundo habla de juegos de mesa y parece natural. sí, la segunda vez que escuché el término fue cuando entré a Semilla Lúdica, y Uh-huh, fue de ti nuevamente. Yo recuerdo que fue poco después del viaje lúdico, que fue justo hace 2 años, pero en esta misma época, o hace un año, no sé, hace un año, uh-huh, uh-huh. hace un año, como en veintitantos de junio. Y, y tú planteaste esto. Bueno, es que hay autores y aspirantes autores. Y nuevamente me fui para atrás. Y claro, pues yo todavía no soy autor, porque el autor es el que ya ha publicado. El autor es el que ya se reconoce su autoría. Ya, y no la reconoce él, la reconocen otros. Entonces, es interesante, ¿no? Porque hay autores y aspirantes autores. Y no es que el Claro, aspirante autor sea un nivel inferior que el autor. Solo hay un grado de, no sé, va por ahí, ¿no? claro, y pasa también con cuál es la seriedad con la que te tomas el oficio. Es como, Vale. y esto pasa cuando uno hace la homologación del diseño de juego a las otras artes, a las otras expresiones de arte. Por ejemplo, ¿quién es un escritor o escritora? Porque yo puedo tomar mi computador y el Word y escribir un cuento. ¿Eso me Claro, convierte en escritor? ¿Me convierte en escritora? Es una discusión filosófica abierta, puede que sí, puede que no. sí, ¿Cachai? O lo mismo con la música. Yo soy claro. músico. Ponte tú ahora, estoy tratando, intentando de tocar guitarra, por ejemplo. ¿Cachai? Aprender a tocar guitarra, ¿me convierte en músico o no? No, no. O dicho de otra forma, y esto tiene que ver también, o sea, yo tuve muchos amigos, muchas amigas que estudiaron artes. Y me acuerdo cuando estábamos estudiando que yo me nutría de las discusiones que daban estas personas en sus propias escuelas, de bueno, entonces estoy estudiando artes, por lo tanto debo esperar a mi título, que me Para ser confiere el artista, título de artista. ¿Qué pasa si claro. paro antes de estudiar? ¿Dejo de ser artista? ¿O ¿Soy nunca medio lo artista? fui realmente? Sí, ¿Cachai? ¿Qué pasa si tengo mi título y no me dedico a mi arte? ¿Me entendí? Y ahí sí, empiezan un montón de discusiones que, insisto, están abiertas, ¿cachai? por Pero supuesto. cuando, yo me acuerdo de la época cuando apareció Semilla Lúdica, que me pareció un momento súper importante igual, que estábamos esperando igual, Mm, y me parecía importante que al formarse un nuevo grupo, este nuevo grupo parta haciéndose las preguntas adecuadas, ¿cachai? sí. ¿Quiénes somos ¿Quiénes somos y nosotros para dónde vamos? realmente, ¿cachai? ¿Y para dónde vamos? ¿Para Mínimo. dónde vamos? ¿Cuál es ¿Y nuestro cuáles son objetivo? las preguntas que me hago en mi oficio, ¿cachai? Sí, sí, Y maravilloso. nuevamente, y yo lo único que hice en ese momento fue plantear la pregunta, digamos, ¿cachai? Porque me parece importante que si se forma un nuevo grupo, o por lo menos de los grupos que he participado yo antes, todo parte por cuestionarse lo que estáis haciendo.
Por supuesto, me queda Y por clarísimo. eso este relato tiene que ver con eso, con cuestionarme lo que estoy haciendo, digamos. Estoy haciendo juego, dale, ¿qué significa esta cuestión? ¿Viste por qué no te ¿Quiénes adelanté la somos? pregunta? Yo tenía clara esta pregunta, pero no te la quise adelantar porque quería que saliera. Claro, Oye, tú participaste en cierta forma del proceso, digamos. si no, Súper, no, yo caí sentado, mejor dicho. Yo caí cuando ya la discusión había sido hecha, pero sin esa discusión previa creo que no podría estarme dedicando a la autoría como me dedico hoy. Y soy alguien que reconoce eso. Sea, mm, mm. o sea, yo venía de un mundo académico donde me dedicaba a editar libros, dedicar artículos, escribir artículos científicos, y ahí me pega el editor, y clarito, clarito, o sea, esto es lo que haces, por esto te pagamos. O cuando te toca ser el escritor, esto es lo que haces y por esto te pagamos. Los límites muy bien definidos. Y versus cuando yo empecé con el hobby de crear juegos, no había límites definidos hasta que me siento semilla lúdica un día, en el WhatsApp, ¿no? Pero me siento más bien filosóficamente hablando, digo, ok, yo quiero ser autor ahora, porque entiendo que hay una distinción entre lo que estaba haciendo y lo que quiero hacer, que todavía no estoy haciendo. Y eso fue un momento clave para mí en 2019. O sea, hay cosas que hacen los autores que yo no hago y que no he hecho y que debería hacer para lograr ser lo que aspiro. Mm. Y no trata y ahí en ese momento, para mí no trataba de publicar o no, trataba de cuánta seriedad le tomaba el proceso de crear. Y ahí cambió un cambio paradigmático bien fuerte en el tiempo y en la pasión que le dedicaba a crear. Fue bien, salté del hobby al oficio y creo que es importante. Es súper importante definirte, y era una definición importante para Semilla en ese momento, de si somos un grupo de cultores del hobby del diseño de juegos, Que es distinto, algo muy distinto. o, o somos un grupo que quiere profesionalizar el oficio del diseño del juego. Es importante para un grupo humano definirse así, porque si no, las personas que se incorporan pueden tener objetivos diferentes o expectativas diferentes de lo que significa el grupo. Sí, ¿Por qué me uno a este grupo? ¿Por qué sí, le dedico tiempo y pensamiento a este grupo? Tiene que ver con qué voy a obtener del grupo. por supuesto. Y Yo me si acuerdo es que un estábamos, grupo de cultores del hobby y yo quiero buscar herramientas que me permitan profesionalizarme, tal vez no voy a encontrarlo ahí, debo encontrar otro grupo. y Al en algún mismo momento, tiempo, si yo en sí, verdad lo único que quiero es ser un cultor del hobby, ¿para qué me estoy metiendo en una cuestión tan profesional que en verdad van a estar dos vueltas más allá de las que yo quiero en verdad? Porque no tengo tanto tiempo para dedicarle tampoco, y en verdad si me voy más allá, se va a volver una lata para mí, porque en verdad yo tengo otras cosas para meterme en ese nivel. a mí ¿Me es un entendí? hobby esto claro, Y que está bien, y es apropiado. y apropiado. A mí me gustan ambas cosas. Creo que Mm, mm, mm. puedo cultivar el hobby, por ejemplo, hoy publiqué un Generación Geek que les doy la gracia a los cabros. Me invitaron a escribir sobre juegos de mesa en su página, y eso ahí no escribo como autor, Ujú. escribo como alguien que cultiva el hobby, es lo que también amo. Pero ahí no estoy escribiendo como Claro. autor, estoy escribiendo como alguien que. Y le decía a Pepe Macba de México, cuando me preguntó por qué lo haces, porque creo que el hobby es leudado, es decir, que cuando en un tiempo más esté tan robusto, de discusiones, de diálogo, y cuando hablemos de juegos, haya mucho sustento desde el cual hablar, mucha reflexión desde el cual hablar, y no solamente una técnica, sino también un relato o un correlato de análisis, de reflexión, que también se da desde acá, y que no solamente recibimos pasivamente desde afuera. Entonces, Mm. creo que es súper importante dedicarse con mucha pasión a la autoría, pero también es necesario que hay gente que se dedique con mucha pasión a nutrir el hobby, a esculpirlo, a opinar de él, a elevarlo al lugar donde está elevado por las personas que lo viven. En esa línea, pero distinguiendo más cosas, son cosas distintas. Es que cuando tú, y pasa con todas las artes, digamos, o sea, tiene que haber una persona que ejecuta el arte y un observante de Cultural, ese arte, sí, por porque supuesto. si no, no tiene ningún sentido, o sea, tal vez sí, digamos, pero yo podría hacer un cuadro que solamente está en mi living y que no ve nadie más. Es algo que se permite, digamos. Por supuesto. Pero cuando tú estás dedicado a hacer
al arte pictórico, digamos, eventualmente haces presentaciones y buscas que tus cuadros estén, que sean parte de una exposición o lo que sea, digamos, que se vendan y estén en un living de alguien más, ¿cachai? Como, hay una distinción ahí. Y es súper importante que estén los curadores, las curadoras del arte, las personas que analizan y que lo promueven, ¿cierto? Sí, Los medios de comunicación que han surgido en estos años también están súper buenos y son súper necesarios. sí. Y todo ese tipo de situaciones son necesarias para que todo funcione en el fondo y esto sea de verdad algo que tiene un sentido realmente. Porque si Por no, supuesto. para tener un montón de protos guardados en mi casa, en verdad surge de nuevo la pregunta, ¿por qué lo estoy haciendo? Ya Y esa, si esa estoy es la primera logrando el pregunta que objetivo teníamos que me hoy. puse. Es la primera pregunta que ¿Mm? teníamos hoy, que caímos de cajón, ¿no? ¿Por qué crear un Sí, juego? ¿Por qué crear un juego de mesa? ¿Por qué crear? No sé. ¿Cuál es tu respuesta a eso? es que la respuesta es la misma que tienen todas las creaciones. Si ya Ah, hicimos, todas. ya tenemos hecha en esta conversación el paralelo del diseño de juego con las otras expresiones artísticas. Digamos. ¿Por qué hago música? ¿Por qué pinto? ¿Por qué hago cine? ¿O por qué hago cómic? Digamos, o sea, como que vamos poniendo cuántos son, 7, 8, 9, 10 artes, no sé, lo que queráis, digamos. Pero tiene que ver con la expresión humana. Yo me quiero expresar de una forma. Ahora, habrán personas que se expresan de muchas formas y estarán las personas que hacen cuadros y que escriben música, no sé, porque son artistas que tienen múltiples maneras de expresarse, ¿cachai? No sé, pues, a los Bowie, ¿cachai? Por supuesto, Eh, por supuesto. y habrán otras que eligen una y esa expresión es la que llevan más allá y que la tratan de perfeccionar, ¿cierto? Sí. Bueno, uno busca una forma de expresión y para mí encontré el espacio en los juegos, digamos. Y igual, si tú ves el trabajo del ludismo, hemos hecho animaciones por ahí, hemos hecho cuentos, revistas y otras cosas que son otras formas de expresión igual. Y todas me llaman la atención. Y ponte tú, no sé, pues el año pasado estuvimos conversando con una productora audiovisual para meternos en el tema de la narración interactiva, Qué bonito. que, que finalmente es otra expresión similar, donde uno puede aplicar algunos conceptos del diseño juego, pero que Mm, también se nutre mucho de lo audiovisual, digamos, o sea, es un género, un subgénero audiovisual, de todas formas. Que igual por me supuesto. gustaría, y eventualmente podría escribir un libro, un cuento, no sé, vaya a ser uno, digamos, pero ¿por qué hacerlo? Es una expresión de arte, Ya. que uno busca de qué manera puede expresar adecuadamente aquello que, no sé, se le ocurre, ya ahí, Sí, porque hasta ahí vamos, llego como un escribimos poco con una la canción y reflexión, está pero expresando una emoción, que es, por ejemplo, no sé, pues, pena, alegría, felicidad. Escribo un poema, estás expresando, pero ¿qué estás expresando con un juego? Y quizás una pregunta, y tú ya lo has pensado, pero no sé si todos se han dedicado a detenerse. ¿Qué estoy expresando cuando estoy haciendo este juego? o, claro, porque tiene dos aristas. Uno es qué expreso yo con estos mecanismos, estos sistemas que estoy poniendo aquí en este juego. Y otro elemento importante, ¿estamos bien en la conexión o no? Estáis pegados, pero se escucha clarito, Sí, así que está bien, dale lo mismo. Dale. voy a esperar la confirmación. A ver, paremos y después seguimos cuando ya recupere mejor, ¿no? Bueno, se nos cortó un poquito. Estábamos hablando de la expresión, de qué expresas cuando creas un juego de mesa y estabas contándonos, así que retómanos. Claro, te estaba diciendo que uno tiene que analizar dos aristas en términos de Sí, la expresión, ¿cierto? Porque una cosa es lo que yo quiero expresar y básicamente cuánto de mí se traduce en esta obra, pero como el juego para, para llevarse a cabo tiene que jugarlo otra persona, en verdad uno cuando está diseñando
lo que está haciendo es propiciar una expresión en otro o en otra. Eso es brutal, sí. Entonces, y hay una frase de Gil Hova que es tremenda en términos de cómo uno aproximarse al diseño, que espero poder reproducir adecuadamente. Me perdonará Gil Hova si está escuchando esto. Ojalá que no nos reclame. Pero dice que el diseño de juego en el fondo es intencionar comportamientos interesantes en el otro. Sí. Entonces, y viene la pregunta, ¿qué es lo que quiero que el otro sienta y cómo se exprese con las demás personas que están en la mesa o no? Digamos. Sí, y ¿Cuál oye, el es, tema cuál de es traducciones el también, comportamiento que yo estoy intencionando con esto? por supuesto. Pero es que el comportamiento es interesante. Y al menos a nivel de traducciones, como yo trabajo en educación parvularia, el concepto de interés es como uno de los grandes conceptos del juego. O sea, para que sea juego tiene que ser algo que me interesa por naturaleza. Me interesa porque me interesa, no porque alguien me dice que es interesante. ¿Ya? Y Mm. el concepto más el concepto de juego brutal, que siempre lo habla Montessori, por ejemplo, es implicancia. O sea, son actividades que implican al otro, porque le interesan tanto, así que el resto del mundo la suspenda para poder entrar a esta acción que requiere el juego. Ahí sí te dejo seguir. Impecable, es eso mismo. Entonces, yo estoy tratando de lograr una implicancia en el otro utilizando tu propia terminología. Um, y ahí están los dos factores. ¿De qué expresión vamos a hablar? ¿Y cuál va a ser la expresión que vamos a cuestionar acá? ¿La expresión mía como autor? ¿Y que tendrá que venir una persona interesada en la comprensión del juego para poder leer eso? Pero por otro lado está la expresión que yo propicio en el otro, en la Claro, persona que está jugando, claro, ¿cierto? claro. O Y esas sea, son las dos aristas que te mencionaba. sí, bueno, y con ese análisis te permite entender, más allá de que, por ejemplo, el Catán no tenga muchas discusiones, que hay un proyecto que era el Mega Catán y todas las discusiones que hay detrás de Catán y su éxito, pero hay algo cierto, a los jugadores, al menos comenzando, se implican en esta idea de que estamos negociando por terreno y estamos apropiándonos de ciertas zonas con ciertas restricciones. Y tú ves a alguien cuando juega por primera vez Catán, es como que el resto del mundo paró y lo logra Catán. Y creo que el Klaus Teuber lo logra. O sea, oye, ahora estoy súper interesado en no pasarte mi pajita, porque si te la paso, me ganáis. Y ahí Y, entra a jugar la dinámica también, digamos. O sea, sí, te cambio mi ovejita por tu roca, ¿cierto? Y viene otra persona y dice, no, no se la cambies, porque con esa roca construye la ciudad. Y tú claro, dices, pero yo necesito la ovejita, ¿cierto? Pero el otro te dice, no se la cambies a este, yo te la cambio después. Y empieza con esa sí, discusión que riquísimo. finalmente es lo que te propicia el juego. El juego te da los incentivos adecuados para que eso ocurra. Y eso es Sí, lo que está totalmente. haciendo uno cuando diseña un juego. Sí, bajo esa lógica, Catán es muy buen juego. Bajo ese análisis. Extraordinario, o sea, es extraordinario. Sí, Catán sí. es lo que es, no por azar, ni por marketing, ni por nada. Porque logra eso. Es Logra, extraordinario. logra que las personas digan, ok, yo ya, pasa esto. Yo hasta hoy yo ya jugaba a la Gran Capital, el Monopoly, me senté a jugar Capital, lo comprendo rápido, me demoro poco en comprenderlo. Y luego estoy, no, no, sí, sí, vamos esto y esto otro, y la carretera más larga, cortan el camino. No, Lo logra. claro, y cualquier persona después te puede decir que pase de Catán hacia entender el resto del universo del juego, puede con más herramientas decirte, no me gusta tanto Catán como estos otros juegos que descubrí después de Catán. Lo que no quiere Lo decir que cual Catán no está logre su súper bien. objetivo, que son cosas Lo muy que no distintas. quiere decir que Catán sea un mal juego, es un horror. Totalmente, totalmente. Oye, y en esa línea, eh,
¿Qué buscaban expresar con Pablo, o tú en particular, con los tesoros del Rey Pirata? Ya, en Los Tesoros del Rey Pirata, cuando nos decidimos a que era un juego de piratería, ¿cierto? Ya, importante. Decidimos, dentro de los primeros comportamientos que queríamos intencionar, era ser pirata, la piratería misma, Sentirme acá ¿cierto? pirata. Porque los piratas pasan a ser un tema tan amplio que hay muchos juegos de piratas Sí. de distintas índoles. O sea, no sé, pues, por ejemplo, tú tienes, por ejemplo, esta serie de Disney, Claro. Jack y los piratas. Sí. ¿Cachai? No, sí, Jack y los piratas. Sí, ya que los piratas. Entonces tú te das cuenta que los piratas pasan a ser como una figura fantástica, infantil, donde los piratas son buenos y son amigos, ¿cachai? Y está bien, porque los piratas ya pasan a ser parte de nuestra cultura y tienen todo el espectro cultural para ellos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos pasó a nosotros que estaba en esa época uno que es como una carrera, se llama, Yo lo tengo acá. lo olvidé, Sí, lo tengo, lo pero tiene tengo. como un nombre de un lugar, ¿o no? Sí, Cartagena. Cartagena. ¿Cartagena? Sí, Sí, Cartagena. Cartagena. Entonces un juego de pirata, pero en verdad los piratas están haciendo una carrera, ¿cachai? Podría ser una prisión, podría ser animales, podría ser lo que sea, da lo mismo. Claro, entonces tú decís, los piratas hacían carrera, bueno, tal vez podían haber hecho carrera, pero o hay otros juegos en donde los piratas eventualmente hacen negocios con sus mercaderías, ¿cachai? Entonces, nosotros inmediatamente dijimos, y todo está bien, no digo que esté mal, Sí, sí, pero sí. cuando nosotros nos pusimos nuestros propios objetivos de diseño, dijimos, este juego queremos que sea de pirata, entonces que tú eventualmente te sientas apretando los dientes y diciendo ¡Yarr! ¿Cachai? Marinero. Claro, de hecho, fíjate, en uno de los costados, creo que de la caja, dice el juego que sacará el pirata que llevas dentro. ¿Cómo es lo que dice? Clarito. El juego que sacará el espíritu pirata que siempre has llevado dentro. Eso es lo que queríamos. Esa es la máxima del juego. El juego que sacará el espíritu pirata que siempre has llevado dentro. Hace poco, el Paulo le pone, Paulo es el autor, ¿no? En un grupo de Split and Play, le pone, ¿Mm? espero que disfruten la piratería. Y Pablo se refería a esto. Y Sí. Pablo se refería a esto. Pero la persona Y pensó el que, pobre cabro que había impreso el juego se sintió interpelado en la piratería del juego, pero no, no, nunca fue la intención. no, para De nada. hecho, uno de los mayores honores que tenemos nosotros Es que alguien recree tu eh, juego. es que la gente imprima el juego. O sea, el juego ya no está en circulación y la gente lo baja, lo descarga, lo imprime, se gasta su tinta, su tiempo en tener una copia del juego. Te Pero diría yo que para mí es un indicador tan importante como que el Sam Healy del Dice Tower le haya dado el sello de aprobación. San Porque Gili, sí, muy buen análisis que hace San Gili. Es recomendado total. Brutal. y ponte tú, y para llevarlo a la práctica, por ejemplo, cuando tú tienes ese objetivo de diseño, este juego queremos que saque el espíritu pirata que llevas dentro. Por lo tanto, queremos propiciar, no lo he jugado ese Blackfield, por ejemplo, Sí, también lo saca, también pero lo logra. También lo sí, logra. Sí. pero caché que, por ejemplo, hay una discusión que tuvimos nosotros cuando uno hace un ataque, el juego te propone que hay al menos dos tipos de ataque, ¿cierto? El ataque con los cañones, que es a distancia, y el ataque del duelo, que yo te abordo tu barco y me enfrento en un duelo con tu capitán, ¿cierto? Sí. Y nosotros hacemos un mecanismo con las cartas, ¿cierto? Para decidir quién gana. Claro. El tema es, y aquí tú vas a la experiencia comparada, es como, bueno, el empate. ¿Quién gana en el empate? El referente más importante de todo esto tiene que ver con el ataque, o el take, o el risk, o como quiera que se llame, en donde el empate gana el defensor, ¿cierto? Sí. Y durante las primeras etapas del juego, el juego con un empate ganaba el defensor. A mí, ¿Por me gusta llegar, qué? a mí me gusta llegar al atacante, pero tengo otras razones. Pero, claro, porque ahí tú te haces el cuestionamiento. Entonces, ¿cuál es el incentivo psicológico que yo estoy dando con este mecanismo?
que es la pregunta que uno se hace cuando está diseñando. Cuando tú estás jugando y tú sabes que el ataque lo gana la defensa, tú le estás diciendo al jugador o a la jugadora que lo adecuado es jugar a la defensiva. Sí, ¿cierto? Sí. Porque la defensa es la que gana. Por supuesto. En cambio, si tú haces que el empate lo gane el atacante, entonces tú estás dando un incentivo psicológico y mecanístico, digamos. O sea, hay un incentivo real en el juego para atacar. Por lo tanto, ahí tú estás propiciando el comportamiento de ataque. Por supuesto. ¿Cachai? Y se refiere a lo mismo que te decía antes, como el diseñador lo que hace es propiciar un comportamiento interesante. Entonces, si yo quiero propiciar el ataque, lo que hago es que mis mecanismos propician el ataque. Y eso llevado, es un ejemplo dentro de todo el macro conjunto del juego, ¿cierto? Sí, yo en verdad estoy propiciando el ataque. Por ejemplo, más de una persona nos ha comentado que no les gusta tanto el juego porque es un juego que no propicia la construcción. ¿Cachai? Entonces, claro, porque en verdad parece ser de set collection. Porque tú tienes que juntar los sets para ganar puntos. El tema es el modo que hago set collection. Exacto. Entonces sí, el puntaje se dirime por medio de set collection. Pero no es un juego de set collection. Es un juego de piratería. Es un juego de piratas. ¿Cachai? Entonces las personas que no les gusta ese estilo de juego, por lo tanto no les va a gustar el juego. Por supuesto. Lo cual está bien. No es un juego para esas personas. Guardando las comparaciones, por ejemplo, hay gente que le gustan los Beatles hasta el álbum blanco, y en los Beatles en el álbum blanco hacen otro tipo de música que no era lo que tenían antes, pero para mucha gente es lo más genial de los Beatles. Pero no les gusta a todos, ¿no? Porque tenía otro medio de expresión. Guardando todas las proporciones del caso, ¿no? Ningún fan de los Beatles se enoje, por favor. Sí, ¿no? Y esto viene a otra discusión súper importante que tuvimos con Pablo en algún momento del proceso también, que es tomar la decisión, y es una decisión que uno toma como autor también. ¿Quieres hacer un juego para un público más amplio? ¿O quieres hacer un juego para un público más reducido? Y ahí nosotros que somos los mismos editores, digamos, o sea, somos autoeditados, ¿cachai? También entra la disyuntiva de cuál es el punto exacto en donde no se convierte un juego de nicho que haga que tu mercado sea muy pequeño, pero que al mismo tiempo, si es un juego demasiado amplio, buscando gustarle a todo el mundo, ya no le gusta a nadie. Sí. ¿Cachai? Porque para el set collection es demasiado pirata y para el piratesco es demasiado set collection, ¿cachai? Que ponte tú, nosotros estuvimos conversando con unos británicos que les había interesado en algún momento editar el juego, y para estos británicos que fuimos y le hicimos el pitch y les interesó y probaron el juego, nos hicieron preguntas, volvieron a probar el juego y eventualmente su evaluación era que el juego era demasiado de la línea ataque piratesco y no era como de múltiples caminos a la victoria, ¿cachai? Hay algo que se escucha mucho en los análisis, como que todos los juegos tienen que claro, no todos, y pero finalmente fue bueno, porque ellos sabían muy bien lo que querían. Claro. Ellos sabían muy bien lo que querían, les pareció interesante el juego, pero finalmente los incentivos están todos hacia un comportamiento particular, ¿cachai? ¿Qué es el pirata? Que es el ataque y la piratería y gruñirse unos a otros, y yo te ataco y ponte tú, está dado también el incentivo para el ataque y el contraataque. Uno siempre cuando ataca queda un flanco abierto para el contraataque. Sí, siempre, sí pasa. ¿Cachai? Entonces uno tiene que prepararse siempre para el ataque y la represalia. Sí, ¿cachai? Sí, me gusta mucho eso. Que, claro, te incentivo a atacar, pero ojo, cuidado con cuánto atacas, porque si te atacas con todo, después te va a volver duro. Claro. Sí, está bien, está bueno eso. Y los piratas tampoco eran tontos, no atacaban siempre. Un buen pirata elige bien su ataque. Un buen pirata. Exacto.
Como Es el como pirata sabe a que quién atacar y no cuándo todo en atacar. la vida es pelear, porque No, cada vez que peleas te dañas un poco, digamos. O sea, y sí, vamos a un pirata real antiguo, digamos, y un balazo bien dado te mataba. Y listo. un cañonazo en las velas probablemente te tenía varios meses sin navegar. Sí, po. ¿Cachai? Entonces, en verdad no es cosa de ir y solamente atacar. Como se Hay ve en que las tener películas. un punto que vaya entre descubrir y atacar. Claro. Este juego logra en ese sentido. Tú acá manejáis al pirata, al mercante y a la marina. Ah, ya, sí me acuerdo. Y Sí, a rato te enfocáis más en hacer mercadería, pero de pronto alguien se acercó mucho a tu pirata, ¡pum! ¡Pum! Tu momento. claro, y es como que tú manejas a los mercantes, a los galeones como reales Sí, y sí. a los piratas, ¿o no? Sí, con una carta que dice, y todos los turnos pueden manejar a los tres. Con cantidad de movimientos que trae la carta, siempre tiene dos cartas de navegación. Pero lo logran en el Sí, sentido de que sí, me con el acuerdo que pirata lo puedes revisé como robar. referente, vi video y cosas así, pero nunca lo jugué. Sí, no, y con los piratas bacán porque robas y tienes que ir a enterrar tu tesoro. Pero Ujú. entonces, claro, robaste, atacaste, pero de aquí a que vayas a enterrar puede llegar otro pirata y darte, o puede llegar la marina y darte, o puede llegar un barco mercante que se enchuló y ahora tiene cañones y te da. Entonces, logra ese equilibrio entre a rato voy por un camino más pasivo, a rato voy por un camino más activo. Bonito. Claro, ese juego es más cercano a lo que yo te contaba, que querían los británicos, ¿cachai? Con múltiples Va, caminos a va. la victoria, donde puedo ser pirata, pero también Claro, distintas pero otro cosas, nivel. digamos. Sí, pero otro Por juego. supuesto que nuestro juego es más pequeño y más humilde que No, el y el Blackfish, tuyo digamos. solo de, el de ustedes solo de ser pirata. No trata de ser varias cosas a la vez. Claro. Claro. No, totalmente. No, con eso no estoy diciendo que sea mal juego el otro, sino que se logra la sensación. No, Y eso. Oye, vayamos hablando y en esta línea de que el autor es alguien que expresa una actitud o un comportamiento que le resulta interesante al que juega, ¿no? ¿Qué autores ujú. te han cautivado con eso? Te han dicho, oh, te han hecho sentirte implicado y eso. Mira, yo pienso que en general, o sea, la mayoría de los juegos buenos logran eso, en verdad. Ya. Que yo te nombre así uno particularmente que, que tenga esa emoción, o sea, no, en verdad es que son varios, son muchos, Sí. y casi siempre los juegos que llegan a ser famosos llegan porque sus autores hicieron bien esa pega, Uh-huh. digamos. Ya, ya. Ahora sí, Dale, sigue, sigue. no, pero ponte tú, a ver, si nos estamos refiriendo como a buenos referentes en términos de diseño, digamos, Claro. yo te diría que para mí, y que tiene que ver también con el proceso que me tocó, ¿cierto? Pero encuentro que Bruno Catala, particularmente, lo encuentro un excelente referente para mí. O sea, no es que sea un excelente referente para mí, es un gran referente para mí. Brutal, brutal. Y, pero no sé si exactamente por los motivos de los que estábamos hablando antes. ¿Eh? ¿Ya? ¿Por qué? A ver. Es que pasa que yo en un periodo donde jugué varios juegos de Catala, me entendí un elemento importantísimo y que llevo conmigo hasta ahora, que es el de la elegancia en los juegos de mesa. ¿Cachai? Sí. Y a Catala lo encuentro así una persona genial en cuanto a lo simple que son sus juegos, pero cuán Profundo. emotivos llegan a ser, ¿cachai? Porque, claro, hacer sentir al otro, que es lo que me preguntabas tú, muchas personas lo logran y por distintos motivos, digamos. Pero lograrlo con pocos recursos me parece, me vuela el seso realmente, ¿cachai? Entonces lo Sí. encuentro un referente importantísimo. Y también respecto a lo que conversábamos antes, que tiene que ver con la escuela francesa y de cómo los diseñadores franceses tienen su propia escuela en el fondo, Sí. referido a esta conversación de cómo nos reunimos y cómo nos juntamos.
Yo te diría que Bruno Catala está dentro de mis referentes importantes, digamos, porque el tipo, lo que logra con los juegos es increíble, Y realmente. dentro de los juegos de Catala, ¿hay alguno en particular que tú digas, esta mecánica hombre, me encanta Fight Tribes y me pasa que me vuelvo loco? ¿Hay alguna a ti A en mí me particular gusta que digas, Kanagawa. ay, qué bonito? Lindo, ¿no? Sí, por eso te digo, es como que Kanagawa, cuando lo jugué, es como que realmente me empezó así como a caer esto de la elegancia y la profundidad del juego en su simpleza, ¿cierto? Y de cómo, en el fondo, la decisión pasa por dos decisiones, digamos, es como qué carta quiero y para qué lado la pongo, Y listo. y cómo con todo eso, o sea, con esos dos elementos tan simples, tú tienes un espacio en el cual realmente construyes tu obra y tienes un camino en donde vas desarrollando tu mismo oficio de pintura, ¿no? Maravilloso. Maravilloso. Y ahí mismo tengo el Carcassonne, que para mí, para mí sigue siendo el mejor juego de todos. Que ¿Cachai? todos Que Carcassonne. es, No tiene todo. No puedo decir el nombre, insisto, Klaus en Juger. el concepto, es como, toma la ficha, ponla sobre la mesa. ¿Qué calza? Esa es la regla. ¿Y Toma qué la calza? ficha y ponla sobre la mesa. Tiene Y que listo. calzar. Y listo. Y luego ponle tu monito si querés, digamos. Pero Sí, esa es ya. tu decisión realmente. Y con eso se abre un universo infinito de posibilidades, ¿cachai? Sí, está dentro de los juegos más complejos, además. Cuando analicé juegos de árboles de problemas, está dentro de los más complejos, porque desde, desde la ficha inicial hasta la jugada 20, las cantidades de posibilidades son brutales. Sí, pero ahí ponte tú, hay que distinguir, o bueno, hay distintas acepciones de las palabras siempre, ¿cachai? Ah, claro, claro. Pero es un juego, yo pienso que es, desde mi perspectiva, digamos, es un juego simple, en verdad, no es un juego complejo. Un juego Mm, complejo para mí es un juego que tiene muchas reglas y hay que saber muchas cosas, ya, ya. Sí, no, yo refería ¿cachai? a la cantidad de decisiones que te llevan en determinado momento a que el juego llegue a cierto momento, que no se refiere a Claro. que tenga demasiadas reglas. Mm. Que a mi Para complejidad mí, se requiere al árbol de mi- problemas que voy armando, que el juego me posibilita, no a la cantidad de reglas. claro, Pero bueno, excepciones. para mí eso está conceptualizado en la profundidad del juego, Ya, vale, vale. Profundidad. ¿cachai? Como el, la simpleza va en cuántas decisiones yo tengo que tomar y la profundidad va en cuán significativas son esas decisiones para el largo plazo del juego. Claro. ¿Cachai? Entonces, en ese balance, en donde yo hago un juego simple pero profundo, está la elegancia, que yo te diría que durante los últimos años ha sido como uno de mis motores, digamos. ¿Cómo logro esto que estoy haciendo cada vez con menos? Claro. Y me pasa que, por ejemplo, tengo, tengo a veces discusiones al momento de editar los juegos, ¿cachai? Y ahora he participado en algunas conversaciones por internet, un poco a la ligera, digamos, sobre cuán inmiscuido tiene que estar el El editor. diseñador del juego Sí. al momento de editarlo. Porque en verdad una de las cosas que me gusta es encontrar los juegos y decir, vale, permíteme editarlo por favor. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y mi acto de edición pasa por simplificar, en general, ¿cachai? Y Buscar también, o lo que sea, sobra, lo que es necesario, lo que. sí, ¿Cómo hacer que este juego y funcione igual con X cantidad de reglas menos? claro, Maravilloso. y pasa por cuestionar las reglas, digamos. O sea, ¿por qué tengo esta regla acá? ¿Qué es lo que está incentivando esta regla? ¿Cachai? Sí, ¿Por qué? sí. Ya, tengo un juego con, no sé, por decirte cualquier cosa, un número abstracto, 10 reglas que hay que seguir. ¿Por qué la regla 8 está en el lugar 8, por ejemplo? Mm, ¿Cuál es su objetivo en términos de el comportamiento que yo quiero lograr en los jugadores? Luego sí. las respuestas son múltiples, digamos. O sea, ¿es ese objetivo algo que yo quiero lograr o no? Si va contra lo que yo quiero lograr, entonces se sale, ¿no? Se saca. Yo te mandé las reglas Luego, puede de que ese sea juego. redundante.
Yo te mandé la regla de este ¿Mm? juego cuando ¿Ya? estaba en su versión 20. Byte and Rights, ¿sí? Sí. Y me hiciste varias preguntas de ese tipo. Y que fueron muy reveladoras en ese momento y que como autor no las puedes hacer. O sea, como autor de este juego yo no pude haber hecho las preguntas que tú me hiciste, no porque no pueda hacerlas sobre otro juego. Pasa que no las puedo hacer sobre mi juego. Y es importante eso. O sea, quizás Claro. sí que la tiene, pero yo no tengo esa capacidad. Yo hablo de mí, ¿no? Mm. Mira, en Estados Unidos tienen una figura intermedia entre el autor y el editor, que es el developer. No sé si lo has Ya, escuchado, desarrollador. sería como el desarrollador, pero Sí. nuevamente aquí la traducción es injusta, porque tú hablas del desarrollador y se acerca más a lo que hablan los diseñadores, De videojuegos. los videojuegos, el desarrollador de videojuegos, entonces se entiende como otra figura. Y ha costado meter la lógica del desarrollador acá, ¿cachai? Porque finalmente el editor es el que cumple esa función, pero luego el editor, el que está a cargo del proyecto, debería tener otra figura, pero esa figura en general suele ser, el director de proyecto suele ser el editor, ¿cachai? Claro. Entonces, ¿qué nombre le damos a una discusión abierta que no está zanjada todavía? Porque finalmente también somos una industria pequeña y es No como poco los lo que lujos hemos de... logrado distinguirnos entre editor y autor, mucho menos le vamos a poner un paso intermedio al developer, ¿cachai? Pero que existe Pero porque es finalmente el necesario. developer es el que cuestiona el juego. Y los gringos lo tienen súper definido, ¿cachai? Ya. Y luego ¿y ese cuestionamiento lo responde el autor o lo responde el editor? Yo pienso que el... Mira, yo pienso que el autor ya hizo todo el trabajo que tenía que hacer, Ya, entonces lo ¿cachai? responde el editor. Si el diseño está bien hecho, el comportamiento ya está intencionado. Va. El diseño es el que tiene esa respuesta, ¿cachai? Tú cuando tomas la decisión de que un juego lo vas a editar o no, ¿cachai? Tú ya sabes cuál es el comportamiento que quieres. Ya conoces como el alma del juego, porque el autor ya te lo dio, Claro, ¿cierto? Ya no deberías preguntarle de nuevo porque el juego se debería sostener solo, ¿cachai? claro, claro. Luego, cuando tú haces un cuestionamiento sobre un punto particular del juego, el mismo juego debería decirte, eso sí encaja o no, ¿cachai? Claro. La dificultad está en cuestionárselo. Es súper difícil. Sí, Súper claro. difícil. Es súper difícil. Pero por eso todas las obras Mm, han llegado finalmente a esta lógica en donde hay más personas inmiscuidas. sí, Y pero el, hay y cierta el, el tensión, escritor ¿no? tiene al editor, Sí, y el guionista tiene al director, y el director tiene al montajista, por supuesto, sí, ¿cachai? sí. Pero pasa mucho también que luego, no mucho, pero es común también que el autor muchas veces no esté conforme con la edición. Ojo, no digo solamente de los juegos de mesa, sino que con la música, con la literatura. Porque hay cierta tensión ahí, o no, Y está bien, porque nuevamente es como que cada uno puede tomar una decisión de para dónde va su oficio. por supuesto. Y podría ser que el autor en verdad no le guste ser editado por otra persona, porque Ah, quiere darle una impronta muy única, especial, particular al juego. Y si Sigma es Freeze, así, no Sigma debería Freeze. dar su juego a editar. Y listo. Sí. Claro. Y ponte tú que nos salga otro, ¿cómo se llama? El Laucat, el de los juegos de, no me acuerdo, pero es como un cuervo, Red Raven, ponte tú. Ya, Arriba y ya. abajo, Sí, Imperio en 8 minutos. sí, sí. Ese tipo es autor, ilustrador, editor, Todo, todo. dueño de la compañía, ¿cachai? Y está bien que existan, digamos. Y ponte tú que los juegos de Laucat no serían lo que son si el tipo le pasara sus juegos a un editor. O podría ser que sí, ¿cachai? Vaya a saber uno. ¿No? Y este, por ejemplo, Sigma Freeze. Sigma Friedman Freeze. Freeze, otro caso. O sea, el tipo tiene todo y él no se edita y se da el lujo de sacar juegos como este, que es Phantasm Forward. Estoy seguro que si hubiera sido editado, quizás no salen a la luz estas genialidades. Pero eso me han dado unos Exacto. piscinazos brutales. Pero son estilos. Y está bien que existan esas personas. Pero él Y esas definió. personas está bien que tomen esa decisión y se reconozcan a sí mismos, ¿cachai? Sí, claro, Por él eso ponte definió. tú,
Sí. Y esto, ponte tú, el otro día lo escuché en una entrevista que le hicieron al Witty, y también muchos editores lo dicen, ¿cachai? De los más grandes, como parte de tu primera entrevista con el autor para decidir si vas a editar un juego o no, es saber si el autor está dispuesto a ser editado. Y Ah, si no es está un dispuesto a ser contrato. editado, Un aunque su contrato. idea sea genial, más vale que vaya y no sea editado, digamos, ¿cachai? Claro, claro. Entonces, como, y vuelvo a decírtelo, o sea, a mí me pasa con un poco con la corriente del diseño que he seguido durante los últimos años, que esto que te digo de Catala y de el Klaus Jürgen, creo que se llama, el de Carcassonne, ¿cachai? Que siempre me hago ese cuestionamiento de cuánto le puedo sacar al juego manteniendo ese comportamiento que quiero incentivar en el otro, ¿cachai? Claro. Siempre trato de sacar, y es como, ponte tú, una discusión que se da en diseño, que también se la escuché al Bill Hoa, que es un capo, que decía, hay dos formas de ser diseñador de juegos. Está el pintor y el escultor. El pintor es el que parte con una capa base y le agrega colores y luego le agrega sombras. Y el escultor es el que tiene un bloque y le empieza a sacar para darle forma. Claro, ¿Cachai? son distintas Si tú cosas. añades o sacas, es donde está la pregunta, ¿cachai? Mm, Ahora, yo todos los juegos que he sacado son coautoreados con Pablo. Y finalmente ambos hemos acuñado una lógica que tiene que ver como con una curva, ¿cierto? Donde hay un momento en donde uno está comenzando el diseño y viene como la fase de inspiración, ¿cierto? En donde claro. uno se le ocurren cosas y le agrega y le agrega y le agrega cosas y le mete cosas, pero llega a otro punto en donde tú ya sabes hacia dónde fue el juego, porque el juego uno quiere que vaya para un lado, pero podría tomar, la creatividad es caprichosa, ¿cierto? Entonces, toma un rumbo, y Sí. cuando tú ya sabes cuál es el rumbo que toma, viene el momento en el que tú dices, vale, sabemos para dónde vas, y es el momento de sacar. Y cuando empiezas a sacar ya no metes, que es algo que te atrapa en el diseño, que si uno tuviera un tiempo ilimitado, está bien. Por ejemplo, Toiber, que era dentista, ¿cachai? Tenía tiempo y trabajó en su juego todo el tiempo que quiso, digamos. Y te Para uno creó que esta está cosa tratando gigante, de, para uno que está tratando de subsistir con esto, no tiene tiempo ilimitado para sacar los juegos. por supuesto. Entonces llega un punto donde uno dice, voy a empezar a sacar, y cuando empiezas a sacar, ya no vuelves a poner. Ya pasó la etapa de creatividad. Si ya no se te ocurrió, ya no se te ocurrió. A no ser que sea realmente genial lo que se te ocurrió. O Un sea, chispazo. podía ir hacia abajo y uno decir, no, si esto que se me ocurrió después realmente engloba todo lo demás y vamos para allá. No, y imagino que sintetiza. Entonces, ese chispazo, si es de síntesis, es bueno. No, Mm. no es de nuevamente creación, no es de más cosas. Eh, No, no, no. Es de simplificar. sí, Simplificar en la búsqueda de la elegancia. Para mí eso son los interesante. últimos años de diseño, van hacia la búsqueda de la elegancia en el juego. Porque tú me pasas ahora editando juegos de autores, ¿cachai? Que, y me pasa que he tenido desavenencias con otros editores, digamos, trabajando a veces en un mismo juego, que tiene que ver con que yo sacaría, digamos. Y encuentro que hay una cosa que no funciona, o que y esto, ¿quién fue? El Richard Garfield habla del presupuesto de complejidad, Sí, ¿cachai? sí, Entonces hay veces que hay ciertos mecanismos, ciertos sistemas que gastan demasiada complejidad, le añaden demasiada complejidad al sistema sin añadir suficiente profundidad. Entonces, tal vez le estoy quitando un elemento al juego, pero lo que pierdo en profundidad no es tanto como lo que gano al quitarle toda esa complejidad. claro, la experiencia del ¿Cachai? juego. Sí. Me acuerdo que Entonces, la primera vez y que. por eso yo soy de la idea de sacar, y creo que hay un punto en donde los juegos hay que sacarle. Claro, Y, va, sí, sí, y hace unos años comenzamos con esta lógica con el palo, donde
nos propusimos editar juegos de autores, porque queríamos un poco darle como tiraje a la chimenea del autor. Estoy hablando antes de la época semilla, digamos, que fue lo que necesitaba el oficio, ¿cachai? Pero antes venía este cuestionamiento y yo como que empecé en este camino de cuestionar el juego y decir, vale, esto que tengo frente a mí, ¿cómo podría simplificarlo para darle más riqueza a su juego? Y este es otro punto que quiero recalcar ahora, que alguien me puede estar escuchando y diciendo, sí, claro, alguna de las personas que nos está escuchando, digamos, que podría pensar... 150 personas, más o menos. No, sí, impecable, impecable. Que podrían pensar que voy a asesinar a los juegos, ¿cachai? Pero en verdad es otra la lógica, porque esta discusión la tuve en algún momento con otras personas, ¿cachai? Hablando de este tema, de sacarle al juego y de simplificar el juego, ¿cachai? Entonces que me hacían la pregunta y me decían, pero ¿y no corres el riesgo de quitarle el alma al juego? Esta fue una pregunta que me hizo el Coque una vez, el Coque de Fractal, ¿cachai? A propósito de que yo le comentaba que esta era como mi visión actual. No te voy a decir que es la que voy a tener por siempre ni la que he tenido siempre, pero por lo menos es la que ahora mantiene mi visión, hace harto tiempo ya, varios años. hace algunos años, digamos. Entonces me decía, ¿y no corres el riesgo de quitarle el alma al juego al hacer eso? ¿No debería el autor definir al juego y darle el alma, y uno como editor ser, ¿cómo se llama? Respetar el trabajo del autor? Entonces, pasa que, desde mi visión, uno como editor o developer, digamos, o sea, porque está por ahí entre medio la figura, ¿cachai? Que es la persona que cuestiona el juego y que lo simplifica, ¿cachai? No, muy por el contrario, esta persona, y por eso te decía que es el juego el que responde, porque uno reconoce el espíritu del juego y el alma del juego, y lo que hace es sacarle todo aquello que no lo deja brillar. ¿Cachai? Que no es el alma. Exacto. Si no, de otra forma, si uno le saca cosas y le saca el alma al juego, está haciendo mal su pega. Y es un mal editor o un mal developer, ¿cachai? Sí. Que puede ser, no todas las personas tienen que hacerlo bien, digamos. Sí. No tengo yo por qué hacerlo bien tampoco, ¿me entendí? Yo lo intento, al menos. Sí. Y puedo equivocarme de pasada, ¿cachai? Por supuesto. Pero eso significa que hiciste mal la pega, ¿cachai? No significa que la pega haga mal. Por sí mismo hacer esto está mal, sino que las decisiones que tomaste para simplificar fueron demasiados, fueron muchos, fueron pocos, no fueron las correctas. Pero simplificando. O no entendiste cuál era el alma, por ejemplo. Que eso pasa. Más adecuado es síntesis, más que simplificar. A nivel de. Bueno, que aquí estoy hablando de pensamiento cognitivo. Quizás estoy mezclando temas. Pero una de las grandes propiedades mentales del ser humano son dos las grandes: ¿ya? Crear y sintetizar. Y la discusión hace muchos años, ¿qué es primero? ¿Yo creo y luego sintetizo? ¿O yo sintetizo y creo? Es como. Sí. Hay una discusión hace rato dentro de las neurociencias de cuántas de estas habilidades mentales más... Ojo que a la escuela le importa un dedo que los niños sinteticen y que los niños creen. O sea, a la escuela más tradicional no le importa casi nada. Pero entonces quizás la palabra más adecuada, más que simplificar, es sintetizar. Sintetizar, tengo los mismos elementos, he eliminado algunas cosas que no responden a la idea original, al concepto, al alma, pero sintetizándolo está todo condensado acá. Sí, tenés toda la razón. Y efectivamente, en términos abstractos, o utilizando la referencia lingüística que me estás proponiendo, que esto tiene un nombre, ¿o no? Es como, primero observo, luego copio y... Sí, por ahí. ¿Cómo se llama eso? Taxonomía. La taxonomía de Bloom, ¿sí? Sí. Es la más simple, ojo, me recurrí para allá, revisada por otros autores, pero vamos, filo. Pero está bien, y está bien porque finalmente parte importante de mejorar el oficio de uno es también definirlo, darle palabras adecuadas y hablar apropiadamente de las cosas, ¿cachai? Sí.
por eso yo te decía, para mí, y entendiendo, estoy tratando de que me entiendas tú y las personas que nos están escuchando, digamos. Sí, por supuesto. Cuando hablo de simpleza me refiero a eso, a la cantidad de decisiones o de opciones que yo tengo que tomar para tomar una decisión. Sí. ¿Cuántas opciones me ofrece el juego para yo tomar una decisión? Ponte tú cuando hablabas con el compañero mexicano, Con Saúl. que hablaba en algún momento del análisis parálisis, de cuando tú ofreces demasiado, se hace propenso al análisis parálisis, ¿cierto? A eso voy. Y otra forma de ver y entender la dicotomía, simpleza, complejidad, desde mi perspectiva, ¿cierto? Es la cantidad de reglas, es decir, un juego de una página de reglas es más simple que un juego de 10 páginas de reglas. Esto es precioso. ¿Sí? Por ejemplo, Scythe es un juego complejo. Sí. ¿Cachai? Scythe es un dice que juego no donde yo tengo tropas, control de área, un tablero personal y un sinnúmero de cosas que yo tengo que estar barajando. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Ese es un juego complejo, desde mi perspectiva. O desde la perspectiva de la cual me estoy refiriendo. Y un juego simple es el Carcassonne o el Kanagawa, ¿cierto? Son juegos simples porque las decisiones que tengo que tomar están súper definidas. Toma la pieza, a mí colócala de manera que calce. Esto es una genialidad también. Se sabe la pieza, la tienes que dibujar de la manera que calce, en el lugar que calce para apuntar. Muy similar. Simple. Sí. Por eso candidatos luego, no luego, por eso hablo de simplificar, de llevar el juego hacia la simpleza, en términos de reglas, ¿cachai? Claro. O de sintetizarlo también, digamos, pero hacia las reglas simples. Va. Y luego está su otra variable, que es la profundidad, ¿cierto? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un juego en donde tengo que tomar la decisión de sacar una carta roja, una azul o una verde, ¿vale? Imagínate cualquier cosa. Y luego, si yo saco la carta de uno de esos tres colores, la carta además me dice, la puedes poner hacia arriba o hacia abajo. ¿Vale? Supongamos que está esta regla. Entonces, llevo dos decisiones. Y eventualmente, claro, pero eventualmente todas las cartas realmente me pueden dar 1 o 2 puntos. Ya. ¿Ya? Luego habrán cartas que tengan un 2-2, 1-1 o 1 y 2. Sí. Entonces, ¿por qué tengo una regla que me pide sacar de uno de 3 mazos? No es significativo para el juego realmente esa regla. ¿Cachai? Da lo mismo, en verdad. Da lo mismo para el resultado en cómo yo altero el estado del juego, ¿cachai? Yo tengo un game state, entonces yo quiero modificarlo. Y da lo mismo la decisión que yo tome, porque cualquiera de las decisiones va a tener la misma implicancia en la modificación del estado. Sí. Eso es superficial. Sí, innecesario. Innecesario. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Por el contrario, como dices tú, si yo tomo esta pieza y la tengo que poner en un lugar, por ejemplo, el cartógrafo, que no lo he jugado, por lo demás no sé nada de él, pero por lo que vi en la caja, ¿cierto? Yo tengo una grilla y tengo que poner mi pieza en esa grilla. Claro. Luego, cuando yo pongo esta pieza en mi grilla, estoy a lo menos eliminando un espacio. Sí. Que eventualmente en el juego va a tener una implicancia. Sí. Porque estoy modificando varias cosas. Estoy modificando la posibilidad de hacer ciertas combinaciones y al mismo tiempo estoy eliminando la posibilidad de hacer otras. Sí. Y eso significa que el juego es profundo, porque la decisión que yo voy a tomar ahora tiene una repercusión inmediata y a largo plazo dentro de lo que yo estoy haciendo. Y me puede acercar o no a ciertas decisiones que yo, o a ciertas determinaciones tácticas o estratégicas que tomo. ¿Vale? Y a nivel de regla es súper simple, pero a nivel de complejidad, la decisión de haber puesto... De profundidad. De profundidad, perdón. De haber puesto, dibujado acá y no acá, es importante. Es importante.
y disculpa que te corrija, pero es para que nos comuniquemos bien, porque yo entiendo que otras personas pueden hablar de complejidad en tu sentido. El otro día conversaba con alguien que venía del universo de la programación de computadores. ¿Cachai? Tuvimos la misma discusión, si lo que yo decía era simple o complejo, profundo y no sé qué. No, yo Lo vengo único del que estoy tratando de hacer es definir un marco de palabras para poder conversar. ¿Cachai? Sí, está bien, tranquilo, no me urge que me corrijas, porque entiendo que quieres que hablemos con los mismos conceptos para que nadie malentienda la discusión. No entendiendo que nosotros la estamos malentendiendo, sino que yo No, vengo del no, área estamos hablando de lo mismo. sí, de las ciencias de la filosofía, donde lo más bello es la teoría de la complejidad, pues. Y los fractales son algo bello, son complejos, pero son complejos porque son simples y sintetizan una serie de relaciones interobjetos, entonces intraobjetos. Entonces el fractal es bello porque es simple, es complejo porque es simple, pero una forma distinta de entender la complejidad que quizás no estamos preparados para entenderla aún en el mundo de los juegos de mesa. Entonces está bien. Hablemos de profundidad por ahora, y está bien, súper. Claro, cuando tú se habla de que el Go es un juego súper simple, pero súper complejo, o sea, súper profundo. Sí. Que tiene que ver con lo que te referías tú delante del árbol. De Del árbol de árbol de problemas. opciones que Sí, abre, el juego ¿cierto? con más árbol de problemas es Go, matemáticamente estudiado. Sin embargo, las reglas son, toma una pieza, que es solo tu pieza, digamos, y ponla en Una grilla, en ¿cómo una se llama? intersección de la Una grilla. intersección de la grilla. En Esa es fin. la regla. Pon tu pieza en la intersección de la grilla. Y si haciéndolo vas encerrando a las del rival, te las quedas. Claro. Brutal el Go. Me ha costado comprender el Go. Qué brutal, no sé. Me sé las reglas, lo he jugado, pero me cuesta comprender cómo se juega, porque partí muy tarde. Lo hablaba con José Manuel de Fractal hace un tiempo. Partí tan tarde jugando Go que me cuesta comprender la lógica profunda, yo diría compleja, pero profunda, de decidir dónde poner cada una de mis piezas. Y por eso me ganan muy rápido. Pero creo que si hubiera partido años antes, hubiera sido distinto. Oye, Pasa con esos juegos que se convierten, para jugarlos bien hay que jugarlos mucho. sí. Entonces, las personas que son buenas para el Go es porque le dedican una vida. Una vida, Y, sí. y una concepción filosófica que permea tu vida personal también, digamos. O sea, el ser jugador de Go, Es una un jugador, filosofía final. y que finalmente tiñe tu propia vida de lo que ocurre en el juego de Go. Lo mismo con el ajedrecista. O sea, un ajedrecista es distinto de un goísta. No sé si esa es la terminología correcta, pero de una persona que juega Go, digamos. Sí. A mí en lo particular me gusta el backgammon. Debo reconocer que cuando chico jugué un poco de ajedrez, pero en verdad el juego clásico que me gusta a mí es el backgammon. Oh, qué bonito. Para mí el dominó, porque me lo enseñó mi abuelo. Y me gusta porque es un juego en pareja, sobre todo, porque es un juego social que trata de sumar. Y trata de sumar inteligentemente. Y trata de suponer y de probabilidades. Pero en pareja es brutal. ¿Sabes? Esos gestos que mi abuelo, cuando era niño, me lo hacía así, pero después ya más grande ya era como que el ojo se movía así, pero nada. Entonces, claro, yo le contaba al Mati que mi abuelo era campeón puta, de cualquier plato de ajedrez, y ahí caché que dentro de los juegos había una lógica. Para ganar hay que leer apropiadamente la situación. El ajedrez tengo unas fichas acá, perdón, el dominio tengo unas fichas acá, y tengo que ir diciendo cuál jugar o no. Y tengo que ir diciendo con cuál me voy quedando, con cuál no. Pero mis viejos estaban horas jugando eso, con vino, obvio. Con vino. Pero bien, pues. Oye, hay un último tema que me gustaría tocar, súper buena la conversa, pero algo que igual tú siempre hablas, que también habla el Pepe Macba de que la caravana a México. ¿Ya? Lo entrevisté antes que a ti, pero todavía no sale la entrevista a Pepe. La tuya va a salir después. Hoy salió la de Rafa, que la subí en una cuenta equivocada, de la de Rafa de Cacahuete. Viene Pepe, viene Rubén, ambos de Detestable Games México. Sacaron ahora
Dodos Raivindinos. Bueno, voy a decir esto antes de terminar. Y después tú. Entonces, como eso. Y la última entrevista es contigo. Y tiene un sentido, po. No sé, tú que cuando te mando reglas para que me hagas esta, no te pago para hacerlo, y te agradezco infinitamente el tiempo que le has dedicado a leer mis reglas, pero de mucho corazón. Pero a ti nunca te las mando, ¿no?, al comienzo. Es como que, no sé, al Pablo se las mando mucho antes que a ti. A César, a Pablo de Maquimaque, o a Carlos de Emilio. Pero luego que haya pasado toda esa discusión, y mi pareja ahora me escucha los audios que tú me mandáis, y siempre dice, sí, mira Miguel, lo que te está diciendo, sí, sácale eso. Cuando tú me decís, no sé, pues me dijiste, sácale, ¿para qué está esto? Bueno, se lo saqué, pues, porque, porque me ayuda a sintetizar, ¿no? Y por eso tiene sentido esta última entrevista contigo, porque quería que fuera una especie de sintetizar y cerrar la sesión contigo, como cuando trato de cerrar los juegos, en la misma línea. Entonces, en esta línea de que es el último capítulo de esta primera temporada, quizás no hay una segunda. Ojalá que sí. Sí, pero al menos esta primera temporada es el último capítulo. Y trata de mi intención de sintetizar. Hablemos del público objetivo. ¿Qué tiene que ver el público objetivo con esta idea de sintetizar o de simplificar los juegos? ¿Qué versa eso? Yo pienso que tiene más que ver con lo que conversábamos de propiciar un comportamiento interesante. Ya. Porque cuando tú tienes claro qué es lo que quieres provocar en la otra persona, para tomar la decisión de cómo provocarlo, tienes que saber quién es la otra persona. Por supuesto. En psicología se llama mentalizar. Tienes que mentalizarte cuál va a ser la persona que va a jugar este juego y qué tipos de comportamientos son propicios para ella. Y eso es una práctica de la empatía. Claro, entonces, si tú quieres, por ejemplo, que la otra persona tenga miedo, supongamos que eso es, ¿cachai? Ya. Es distinto, son distintas las herramientas que tú tienes que tener y tomar y utilizar en tu juego. Sí. Si tú quieres provocar miedo en una persona que tiene 7 años, o tiene 15 años, o tiene 20 años, o tiene 60 años. Claro. Son todos miedos diferentes. Por supuesto que sí, por supuesto. Entonces, si tú no sabes quién es la persona que se tiene que comportar de la manera que tú estás propiciando, no puedes tener claro cuáles son las herramientas necesarias para propiciarlo. Y si ya estás implementando herramientas, supongamos que tú ya tienes un prototipo. Funcional al menos. Y este prototipo ya está funcionando. Y tú ya sabes qué es lo que tú quieres lograr y en quién lo quieres lograr. Si no se lo pasas a esa persona, jamás vas a saber si lo estás logrando. Ah, vale, justo. Bueno, el prototipo funcional sería incluyendo las reglas, ¿no? Tiene las reglas escritas. Hay distintos métodos. Para mí sí. Para mí también. Para mí sí. Tiene reglas, pero por lo menos tiene todos los componentes y las reglas definidas, ¿cierto? No tienes que inventarte un componente ese día o imaginártelo. No, claro que no, ni tampoco le vas a decir a la otra persona, imagínate que va a ocurrir esta otra cosa. No. Esas son etapas muy previas. La etapa de prueba con público objetivo, ya tu juego ya está cercano a lo que tú esperas del juego, como autor. Ya eso. ¿Vale? Es decir, y es importante, o sea, para mí la división en este momento se divide en probar con otros autores o autoras, ¿cierto? Probar con personas que saben que van a probar un prototipo. Ya. Y eventualmente transportarte a probar con público objetivo. Todo tiene sus matices entre medio. Por supuesto, sí, es muy distinto. Pero, por ejemplo, cuando uno juega con un autor, uno le puede decir, mira, quiero probar el final del juego. Entonces, suponte que hemos estado construyendo durante media hora hasta que estamos en esta etapa. Y ahora viene este momento y quiero jugarlo. Y luego el autor tiene, por supuesto, muchas más herramientas para tomarlo desde ahí y jugar con él. Claro. Entonces, disculpa, cuando tú testeas con autor, entonces es un testeo mucho más intencionado sobre ciertos elementos mecánicos concretos.
yo tengo claro qué es lo que quiero saber. O sea, Vale. tengo una duda, tengo una pregunta, una interrogante que yo quiero contestar. Y Muy bien. necesito información para contestarla. Y por Muy eso bien. juego ahí, digamos. Y sobre todo cuando uno se junta con autores, pasa que no hay mucho tiempo, pero hay muchos prototipos. Y hay mucho, claro, y todos queremos jugar. Jueguen al tiro. Entonces, si yo tengo un juego, por ejemplo, si yo quiero hacer un juego que dura 1 hora y la reunión de autores dura 3, estoy consumiendo 1/3 del tiempo total. Más seteo y discusión, estoy comiéndome más de la mitad del tiempo. ¿Cachai? Claro. Porque si no, no significa tirar la prueba. O sea, me junto a probar, no me junto a probar porque quiero que prueben mi juego, ni para crear hype. Me junto a probar porque tengo una pregunta que quiero contestar. Mm, ¿Cierto? mm. Entonces, uno trata de ser más sintético, de decir, quiero probar esto, y pruebo el comienzo, pruebo el medio, pruebo el final, ¿cierto? Sobre todo en los juegos que son más largos. Por supuesto que si tengo un juego cortito que dura 10 minutos, alcanzo a darle 2 o 3 pasadas, tal vez, Sí, bueno, claro. ¿cierto? Luego están los eventos de prototipo, cuando voy a una tienda a probar un juego, ¿cierto? Donde se sienta gente conmigo que sabe que va a probar un prototipo y sabe que probablemente el juego se desarme en el camino, sabe que no es un juego terminado, por lo tanto no tengo que cumplir ninguna expectativa, porque Sí, todavía estoy viendo cómo funciona. Cuando yo ya sé cómo funciona, y yo pienso que ya me estoy acercando al punto en el cual voy a lograr el objetivo que me puse, entonces lo pruebo con la gente que debo lograr el objetivo que me propuse. Por eso le ponía ahí al compañero el otro día, ¿cierto? Que él decía que era muy importante jugar con jugones. el ¿Cierto? tabú, Lo cual sí. me parece apropiado. Está bien, digamos. O sea, por supuesto que habrá una etapa en donde yo juego con mi familia o con mis amigos, digamos, y es el primer espacio, pero también no hay que pensar que es un mal espacio, porque es un espacio seguro. Un espacio en donde yo puedo mostrar cosas que probablemente estén mal. Y hay Entonces, que no hay que agradecerle a sus desestimar el amigos, ¿no? espacio seguro, la Sí, confianza del espacio seguro, con gente conocida, con la familia o con el colaborador de la pega, lo que sea, ¿cachai? sí, Luego ir al público jugón, al entendido en juegos. Sí, está súper bien. Pero ponte tú, y aquí hay uno de los datos, porque cuando yo hablo con aspirantes a autores, con cabros jóvenes sobre todo, que están empezando como en no, mucho menos, digamos. O sea, tú ya eres una persona experimentada en el diseño de juegos. Yo pienso que el verdadero ejercicio del diseñador de juegos está en la prueba. Lo que distingue a un buen diseñador o autor o autora de uno mediocre es el ejercicio de las pruebas. Ponte tú, el otro día me escribió y desde hace varios años, digamos, yo siempre, cuando alguien me hace una pregunta, yo trato de contestarla, ¿cierto? Porque es sí, lo sé. una decisión que tomamos hace mucho tiempo con Pablo, que tiene que ver con lo que hablábamos ya al principio de esta conversación. Entonces se me acercaron un par de chiquillos que en el confinamiento diseñaron un juego con su pareja y lo habían probado entre ellos 5 veces. Y que cuáles eran los siguientes pasos para publicar el juego. Entonces yo, y sin querer desmerecerlo, y tal vez tienen una idea genial entre manos, pero si a mí como editor, una persona me escribe un correo y me dice, tengo un juego que lo he probado 5 veces y ya está listo, tiendo a dudar de que esté listo. Porque el buen autor o el autor que está dedicado a lo que hace, prueba el juego. Y luego la prueba misma del juego, cómo yo interpreto el resultado de la prueba es otro universo totalmente distinto. Sí, totalmente. Entonces, por ejemplo, me pasa a mí cuando uno hace pruebas, sobre todo con el público jugón, como decía el compañero ahí, una de las primeras preguntas que yo hago al finalizar el juego, después de haber observado todo el desenvolvimiento de la situación, es ¿qué juegos le gustan? Mm, Porque, vale, nos sentamos a jugar y aquí vienen ciertos datos, digamos. O sea,
lo primero es generar una atmósfera de confianza, porque yo quiero que me hablen, ¿cachai? Entonces, cuando ya tengo la atmósfera de confianza y ya sé que me están hablando realmente de lo que sintieron al jugar, lo cual puede condecirse o no con lo que yo observé que sintieron al jugar, pero llega un momento donde tú estás cerrando la situación y tú les dices, ¿y qué juegos te gustan a ti? Porque ya somos amigos, ¿cachai? Ya logré la confianza. Estamos acá, entre clases. ¿Me entendí? Entonces ya estamos conversando del juego y conversamos de este juego y de qué le falta al juego y ¿Tú lo siempre, toda llevaste la gente este? que prueba tu juego, Y te dice disculpa, Ticket to Ride, por ejemplo. claro, por ejemplo, ¿cachai? Sí. Suele dar Entonces, porque, claro, entonces ya te dijo todo lo que esta persona le pondría al juego, ¿cachai? ¿Cuánto le agregaría? ¿Qué es lo que le falta? ¿Cachai? Todo ese tipo de cosas. Entonces tú pues, le dices, bueno, oh, qué bacán, sí. Entonces exploras que esta idea que te está proponiendo y eventualmente llega al punto en donde tú le dices, bueno, ¿y qué juegos te gustan? Y tú te das cuenta que, por ejemplo, yo le estoy proponiendo el juego de los piratas, y después de que durante mucho tiempo te explicó que era un juego que le faltaban distintos caminos a la victoria, por ejemplo, que le Profundo faltaba desierto. set collection, o que tenía demasiado take that, ¿cachai? Entonces tú le preguntas qué juegos te gustan y te dicen, no, a mí me gusta, Ticket to por Ride, que creo que decirte, está clarito ese. Ticket to Ride, claro, Clarito. por ejemplo, ¿cachai? Ah, ya, sí, Juegazo, tienes razón. juegazo por lo No, demás. súper bueno. Y luego entra en una conversación de qué es lo que te gusta del Ticket to Ride, tal vez, porque, insisto, en este espacio de confianza que se crea, uno se vuelve amigo de la otra persona. Sí. ¿Y qué más? Entonces, claro, entonces tú estás conversando y después llega el momento de evaluar la retroalimentación y decir, en verdad me fue bien con la prueba, Claro. porque no le gustó a esta persona, pero porque Porque no no es mi le público tenía que objetivo. gustar. Qué buena, qué Claro. revelador. Qué revelador. Qué revelador. Entonces, ponte tú, me pasa a mí que nosotros, en verdad, los juegos publicados que tenemos, o sea, los juegos que llegan al anaquel de la tienda, son los menos de los juegos que hemos diseñado con Pablo. Muchos de los juegos que hacemos tienen público escolar, por ejemplo. Y es Mm, súper importante eventualmente hacer pruebas con escolares y juntarte un grupo de escolares a ver cómo se van a comportar. Y si es alguien que te pide la locura de un juego que se tiene que utilizar en el aula de clases más encima, ojalá tú te consigas un aula de clases, porque el espacio aula de clases es totalmente distinto al espacio living. Entonces, tú quieres que en el aula de clases, con personas en edad escolar que deberían estar en una clase, jueguen el juego. A ver cómo le va. A ver si logras lo que quieres. mm, O que tú quieres un juego familiar para niños. Bueno, pues juégalo con niños, juégalo con niños. ¿cierto? Sí, mínimo. Claro, Y oye, mínimo. y como editor debe ser complejo también, porque claro, porque estoy pensando, bueno, me llega un juego para niños, pero tú en este caso tenés niños, ¿no? Pero me llega un Mm. juego para niños que tengo que editar, y yo nunca he tenido hijos y no tengo sobrinos, y vivo solo entre adultos. Debe ser complejo editar eso también. Tuve una epifanía. Sí, Ah, totalmente. tuve una Totalmente. epifanía. Oye, buenísimo, no sé. Ya llevamos mucho tiempo hablando, así que, wow, Nos he pasamos, disculpa. aprendido mucho. De verdad, hoy he aprendido mucho. Espero que los que nos están viendo en el momento en que nos vean aprendan tanto como yo de hoy. Eh, Nada, gracias, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos No, contaste. gracias a ti. Y discúlpame que te interrumpa, Miguel, No sé, lo pero estoy cerrando todavía, pienso pero que, y yo los he visto casi todos los videos, si no me equivoco, porque vi todos los que están en tu lista de reproducción de YouTube y creo que hay otros que no están en la lista. Entonces, eh, pero este espacio es súper necesario y que luego, permíteme cerrar el círculo, pero yo llevo muchos años en este espacio pequeño en el país de Chile, digamos, y he visto el proceso que ha tenido la industria en convertirse en lo que es hoy día y visualizo qué es lo que necesita para avanzar. ¿Cachai? Por ejemplo, un espacio de conversación y discusión sobre ser autor de juegos de mesa era súper necesario. sí, Así gracias. como desde siempre dije que era necesario que se hiciera semilla, así como nosotros habíamos fundado lo que era
ESMA, Ludicino hoy día, ¿cierto? Pero con un foco determinado, que era este de la edición de juegos, a pesar de que todos somos autores los que estamos ahí metidos igual. Se necesitaba que surgiera ese otro espacio en donde solo se hablara del ser autor, ¿cachai? Por ejemplo, esto que en un medio de comunicación nosotros nos sentemos a conversar sobre nuestras distintas visiones, y por ejemplo, cómo aquello que yo pude haber escuchado de un autor de juegos conversa con lo que dice la literatura de Bloom, o de Piaget, o de Montessori, creo que también salió al baile, ¿cachai? Sí. Me parece un súper buen match. Y también desde dónde diseñamos, desde dónde venimos, digamos, cuál ha sido nuestro proceso. Me parece súper interesante eso también. Por ejemplo, tú que estás haciendo ahora entrevistas con autores de otros países. Sí, Por está supuesto bueno. que los autores de otros países no han tenido el mismo proceso que hemos tenido nosotros acá. Sí. Desde que los mexicanos descubrieron este canal, algunos han visto todos los capítulos. Como que lo descubrieron a partir de Rubén Rolón, y después me escriben. Y son muy apasionados los mexicanos para esto. Y dicen cosas como la tuya, así como que en verdad antes no teníamos un espacio para hablar con sustento, y ellos lo están haciendo. Están haciendo círculos de conversación, diálogos, porque es necesario dialogar respecto. Yo soy hijo panadero, mi padrastro es panadero, y yo digo, para que crezca algo fuerte necesita leudar, y la levadura necesitas nutrirla. Entonces, para que esto que nos apasiona, que son los juegos, crezcan, no tan, o sea, que aspiremos a crecer como creció en Alemania, tiene que haber mucha discusión que sustente lo rico que creció en Alemania en su momento, que imagino que tiene que haber habido una cantidad de discusión tremenda. Y no fue porque a alguien se le ocurrió un juego, sino que discutieron, hablaron, pensaron, volvieron a discutir, y eso le hace bien a la industria, le hace bien a los autores, y le hace bien luego a las personas que juegan cada vez mejores juegos. El que todavía no sabe la entrevista, habla de que en Latinoamérica no tenemos que aspirar a hacer la escuela francesa, la escuela italiana, dice que tenemos que hacer juegos de calidad. Y para hacer juegos de calidad, lo que él plantea es que necesitáis discutir. No solo, crear juegos, sí, todo el rato crear juegos, pero necesitáis discutir por qué este juego es bueno, por qué este juego llega al público objetivo, por qué hasta la campaña de marketing es buena, por qué hasta la prepa en campaña de marketing fue buena, por qué todo lo que existe en el juego fue bueno, de calidad. Y las personas se encuentran luego con un producto de calidad. Me parece maravilloso, o sea, para allá va y para allá, no sé, eso. Y es importante porque cuando esto te presentan esta lógica como de la escuela, ¿cachai? No hay que olvidar que la concepción de escuela en Europa es realmente crear una escuela. Por ejemplo, nosotros tenemos un juego de la Bauhaus, editado de hace un año o dos inclusive. Sí, le pregunté al Pablo en la entrevista. Y es una escuela. ¿Cachai? Que eso significa para uno que no es del medio de las artes gráficas, el Pablo sí, el Pablo es artista gráfico. Y sabía mucho más que yo, por lo tanto yo tuve que investigar mucho y conocer y maravillarme en cuanto a lo que significa la escuela de la Bauhaus, por ejemplo. Es realmente juntar un grupo de personas que están hablando de lo mismo y juntarse a hablar del tema, ¿cachai? Y hacia dónde nos lleva el nutrirnos mutuamente, ¿cachai? Y ha pasado con todo, digamos, o sea, la corriente de los impresionistas, por ejemplo. Juntaban a hablar. Cualquier cosa. La escuela de Viena, O, en filosofía brutal, que tenía a Freud como el cabeza de punta, ¿no? Pero en Viena pasaba todo, porque se juntaban a hablar, exacto. a dialogar. Porque tú te juntas con otras personas a hablar y dialogar y a crecer mutuamente, ¿cachai? O por ejemplo, en la misma ciencia. Tú tienes a los físicos de principios del siglo XX, también pues, allá en Alemania y por esos lados, digamos, por Europa, Sí. que tú te das cuenta que en verdad todos los avances que tenemos hoy día, así, nunca avanzó tanto la física teórica como en esa época, pero porque estaban todos juntos allá y se juntaban a tener convenciones para conversar del tema.
Claro. De hecho, sin ir más lejos, por allá por la época, como en el 2012, ¿cachai? Antes tal vez, como en el 2011, ya no me acuerdo, pero sí, fue como en la etapa en donde tú que entrevistaste al JJ, es como en 2010. el... 2010. Sí, pero es como cuando se nos va Aldebarán de la industria, Ah, 2012, sí, ¿cachai? 2012. 2012, por ahí. Fue un momento de pánico, o por lo menos para mí, digamos, pero fue un momento traumático para la industria. O sea, tú te das cuenta que para nosotros que empezamos el 2008 seriamente con una editorial, digamos, o en esa época, insisto, con una empresa creadora, ¿cachai? Eh, Estaban las personas que estaban antes que nosotros y que estaban haciendo la pega desde hace más tiempo y más seriamente, ¿bien? Que eran los Aldebarán Games, los Tabula Rasa, ¿cierto? Sí. Y eventualmente nos vimos en un momento traumático en donde desaparecieron. Después de que el 2010 sacaron una producción tremenda con placas 2010 fue públicas, un año ¿cachai? brutal. 2 juegos de caja grande, euros importantes, se fueron a mostrar sus juegos al extranjero, cajas chicas, era maravilloso, ¿cachai? Fue un momento importante. Y aún así desaparecieron. Sí. Tú te das cuenta lo que significa para uno que Está hace partiendo. un par de años se había comprado una lijadora en una sierra de banda y un torno para hacer un juego, ¿cachai? A mano. Y cortarlo con un tip-top en el link de tu casa, ¿cachai? Lo que significa que esos gallos se fueran. Debe haber Y ahí es sido donde brutal. entra el cuestionamiento y ahí es donde empieza realmente, yo te diría, todas las preguntas que nos empezamos a hacer, con las que partimos esta conversación, ¿cachai? Que fue como en Claro. 2012. Y en esa época yo me acuerdo que me acerqué y éramos pocos, o sea, en ese momento sí que éramos pocos. Y me acuerdo que tuvimos una conversación con el Matías Arjona de DeVir, ¿cachai? Y yo le dije, y tiene que ver con la pega que estaba haciendo yo en una universidad en ese momento. Yo le dije, tenemos que hacer un congreso de creadores de juegos, donde Buenísimo. conversemos y expongamos nuestras Buenísimo. visiones y expongamos nuestra escuela y de dónde nos nutrimos y cómo hemos llegado, y por supuesto que en esa época, insisto, de creadores, entonces tenía que ver con producción y hablarnos de los métodos productivos y de la plata, Vale. etcétera, ¿cachai? Y entonces yo le decía ahí al Matías, le decía, puta, ustedes son los distribuidores, ustedes hablen del negocio, ¿cachai? Que nosotros no sabemos. Y, y empieza como esta discusión y para mí era el Congreso. Y lo conversamos con Pablo y los dos estábamos tratando de armar este Congreso de los creadores de juegos, ¿cachai? En 2009 fue un año de congreso, me acuerdo que yo estudiaba en la Chile esa época. Y había congreso de todo en esa época. 2009, Es que los 2010. estudiantes tienen Congreso de todo. Yo en ese Sí. tiempo trabajaba yo trabajaba en educación de ciencia, entonces nosotros éramos monitores de un programa de educación de ciencia y trabajamos con los docentes, con los profesores del Ya. aula. Sí, sí. Y había un congreso a mitad de año, que era el congreso de los monitores, donde los monitores de todo Chile, porque en ese momento eran 10 universidades, ponte tú, que daban el mismo programa Sí, en sí, me distintas capto. regiones, ¿cachai? Y nos juntábamos en una región y todos conversaban de cómo hacías tú la labor de monitor, ¿cachai? Y cómo preparabas tú tu actividades, etcétera, ¿cachai? Y también discusión filosófica sobre lo que era la indagación en las ciencias, que era nuestra corriente, Preciosa la etcétera. indagación de la ciencia. Preciosa. Y luego, en el verano, se hacía el de docentes. Entonces se juntaban los docentes de Chile a hablar de lo mismo, pero desde su visión docente, pues, ¿cachai? Claro. Y era súper importante para el avance de este medio esos congresos. Por eso yo decía, hay que hacer un congreso, ¿cachai? Y el Matías me acuerdo que en ese momento me dijo, no, hay que hacer un asado, porque no nos da para congreso. Y Matías, perdón, se me olvidó. eventualmente nos dio solamente para juntarnos a tomar un café, ¿cachai? Ah, ni siquiera fue pasado. Ni siquiera fue pasado. No, Y de uy. hecho, no sé si todavía en el grupo de Facebook está la foto del primer café que nos tomamos ese día. Ah, no sé, no sé. Pero no, te habría que revisarlo, pero durante mucho tiempo fue como
¿En Semilla Lúdica La, o en la comunidad no, de creadores? en creadores de juegos de mesa en Chile. Que está una de arriba, ¿no? No desde el lado. Desde el Ah, lado bueno. así Puede ser, estamos. sí. O sea, yo vi, parece que sí, sí. Parece que sí. Oye, pero Eso. brutal. Entonces, Yo me acuerdo, pero caché y que el todo parte Congreso de era una buena. discusión Esa de la idea era buena del escuela. Congreso. ¿Ah? Era buena, solo que faltaba comunidad para eso, porque o sea, yo me acuerdo lo que aprendí, por Sí, ejemplo, no teníamos las patas para hacerlo. No, yo me acuerdo no, lo que aprendí no. yendo a congresos de Foucault, por ejemplo. Yo iba a congresos el congreso era la figura de Michel Foucault, y estaba ahí 5 días analizando, gacha, de Michel Foucault, y vamos, y después íbamos, eh, disidencias latinoamericanas de género, un congreso en la que, y bah, no sé, un congreso queer. Me acuerdo que en el 2009 estuve en un congreso queer no de queer, sino sobre filosofía, queer, y bla, bla. Y estando en un congreso aprendía más que un semestre en clase. Claro. Una riqueza el congreso, que claro, debería ser con workshop y todo, pero claro, bueno, hubiera sido. Pero es que tú igual necesitas para un congreso, necesitas una masa crítica Sí, de necesitas, personas que sean cultoras del conocimiento. sí, por supuesto. Y ¿Qué es cuando lo no que? las tienes, no sirve. Sí, po, Y lo primero es saber quiénes son las personas cultoras de este conocimiento acá, en esta esquina del mundo. Y por claro. eso partimos con eso, partimos con un café, para sentémonos lo que hablamos más o menos de este tema, juntémonos a tomar un café, Y a ver para veamos dónde va. si tenemos la cosa, tenemos la profundidad necesaria para. Claro. Es Y brutal. ahí surgen preguntas importantes. Y la segunda reunión, porque la primera fue en el café, la segunda es donde yo te digo que estuvo esa pregunta inicial de ¿quiénes somos? ¿Somos realmente los creadores Y nadie, o no? mucho imagino que nadie se lo había hecho antes. No. Claro, entonces, claro, O faltaba si un alguien poquito. se la había hecho en su foro interno, que Claro. no es lo mismo. No, pues No es nada. lo mismo reflexionar en el foro interno que reflexionar en un espacio de confianza con otras personas que tienen visiones diferentes. Y luego ponerle teoría y ponerle análisis, teoría del diseño del juego, teoría del juego, ya la discusión crece. Brutal. Claro. Vamos a cerrar, porque ahora sí, agradecer a todos. No, llevamos 1 hora y tanto. Disculpen si me alargué más de la cuenta. Tú ya No, estabas cerrando y me tomé la palabra. está bien, Bueno, está en todo bien. caso, para redondear, y todo Sí, esto es porque es importante este espacio, es importante reflexionar, es importante conversar con otras personas. sí. Y conversar con otras personas para nutrirse, no para convencer a la otra persona. No convencerlo de que lo que yo digo es lo mejor. O de que mi No, juego es el mejor juego, que tenéis que editármelo, por favor. Esas son otras claro, o discusiones. sea, Son otras. no, y ya, pero no me abras espacio para conversar. No, dime, edítame. No, porque es que esas son malas prácticas de prueba, y es lo mismo que te decía delante. O sea, si yo me Sí, junto con otras personas y para mostrar mi juego, no para probar, para mostrar mi juego y demostrarte lo bien hecho que está, entonces estoy cometiendo un error, no estoy avanzando. Que sí. me he topado con muchos autores, es decir, No, me lo dijiste a mí un a día. mí que me ha tocado ver muchos Ojo, me lo protos, dijiste a mí. digamos. Me lo dijiste a mí un día. En Santiago, me dijiste. Y nunca me voy a olvidar. Y ahí cambió mi visión de cómo tengo que promover los testeos. Me dijiste, es que Miguel, tú haces todo para que la gente se implique en el juego porque les cuentan la historia, prepáralo, tú eres este. Y no, pues. O sea, no estás ayudando al juego. Estás ayudando a que los jugadores jueguen el juego, pero el juego no se juega por sí solo. Sin ti esto no es lo mismo. Y sí, pues. Y fue claro, po. Tú no quieres convencer al otro que el juego es bueno. El juego tiene que convencer al otro de que es Por su bueno. cuenta. Y ponte tú, para mí es súper significativo cuando me toca tomar la posición del playtester, de la persona que está probando el juego. Yo trato de hacer 2 o 3 preguntas inocuas, ¿sí? Para Sí, evaluar cuánto me quiere escuchar el autor. Porque si el autor no quiere tu opinión, no sirve de nada que tú se la des. claro. Tú tienes que estar seguro de que el autor quiere tu opinión. Entonces, Y no si está yo le testeando digo, porque la bueno, gente dice que, claro. y esto, porque está aquí, o qué decisión hay detrás de colocar este mecanismo acá,
y la respuesta apunta hacia convencerte de que de lo que él está haciendo está bien, ¿vale? O si yo digo, no, no me gusta esto de aquí. No, pero es que eso está súper bien porque en verdad va para tal lado. El autor no tiene que decirte que eso está súper bien. Por eso, y desde el otro lado, cuando uno es el autor, tiene que generar el espacio de confianza en donde la persona te dice, oye, no me gustó esto, y tú le dices, sí, tenés toda la razón. ¿Por qué no te gustó? Oye, qué buena idea, qué bien. Todo lo que tú me decías está bien. Lo cual es verdad, no estoy diciendo condescendiente con la otra persona. Está todo No, bien porque es lo que tú quieres escuchar. sí, Yo po. quiero escucharte lo que me vaya a decir. ¿Cachai? No decirte a ti, playtester, que me das tu opinión que estás equivocado, porque yo soy el autor y sé más. ¿Cachai? Yo tengo Yo 200 digo, juegos y tú yo tenés 10. estoy de playtester y el autor en verdad está en una posición de que en verdad él tiene la razón y su juego es bacán y que por lo tanto mis opiniones no tienen ningún sentido y que estoy súper equivocado. Bueno, entonces, felicitaciones, avanza con tu proyecto, te deseo lo mejor. Y Si listo. tienes dudas, pregúntame. No, si tienes dudas, pregúntame. Eso. Mucha Oye, suerte. es súper importante. Me acuerdo que, no, me acuerdo que llegué a casa después de habernos juntado en Santiago y esas preguntas que me hiciste, y llegué a armar el protopo y hacerme las preguntas de nuevo porque son importantes. Cuesta un montón. Porque estoy tan enamorado de este juego tuyo que, que soltarlo para que él responda la pregunta y no tú es difícil. Pero eso. Bueno, y ahora sí para cerrar, ¿por qué? Dale, cerremos. Sí, No sé cuánto tiempo llevamos, pero y no, seguro es más de una hora. sí, y bueno, y después te doy la palabra para que te despidas, ¿ya? Decirle a todos los que han escuchado este espacio, que no sé cuántos, ni siquiera sé cuántos capítulos son, no me he dedicado a registrar eso. Eh, Nace por la necesidad, como dijo el Víctor, yo vivo en una pequeña ciudad de Chile, entonces cuesta dialogar con otros sobre temas profundos respecto al juego. Hay personas en la región muy apasionadas que les agradezco mucho todos los aportes que me hacen, Edwin, eh, de Diego, toda la cofradía de Charmander en completo. Pero luego también es necesario hablar con otros que también llevan recorrido, que también han hecho preguntas y por eso nace este espacio. Con esta entrevista termina la primera temporada, la que se llamara así, con mucha patudez, pero quizás volver a una segunda. Pero va a volver cuando yo ya haya digerido toda esta experiencia, haya digerido esto. Y quiero cerrar con Víctor, que cada vez que hago un prototipo de juego, le mando no sé si él lo tiene claro o no, le mando la penúltima versión a él. Y por eso también terminé como el mismo ejercicio, entrevistando al final a Víctor, la persona que le pregunto al final. Eso, Víctor, no sé, despide de la gente. Bueno, primero quiero pedir disculpas por haberme alargado más de lo adecuado No, no, está bien. y te quiero dar las gracias, Miguel, por el espacio, sobre todo para los autores y las autoras de juegos de mesa. Creo que ha quedado en claro en la conversación que hacerse las preguntas adecuadas sobre lo que uno está haciendo es importante. Sí, El roce es importante y por eso nos parece, y es algo que llevamos tiempo también junto a Pablo tratando de fomentar, ¿cierto? Que este roce entre autores y autoras, que exista el espacio y me parece a mí que formar grupos de autores es algo que está ocurriendo, pero todavía falta para que se desarrolle más. En sí, Chile en lo particular, no sí, en puedo hablar particular. de otro espacio, digamos, Sí, pero, pero un espacio en el cual se habla, y esto es importante también para los compañeros de otros países de Latinoamérica, ¿cierto? Diferenciar lo que tiene que ver negocio con arte. Si vamos a hablar de negocio, juntarnos a hablar de negocio y hablar de imprentas, papeles, marketing, distribución, impuestos y todo eso, es una discusión necesaria, pero tiene que estar circunscrita a un espacio. sí. ¿Puedo decir algo ahí? Una de las Luego, razones, ser una de las razones, autores y juntarnos espera, a probar nuestros protos ¿puedo decir algo ahí? para tener Una de esa las razones de este discusión. ¿Ah? espacio es porque en Chile solamente escuchaba esa discusión.
de cuánto me cuesta el proto, de cuánto me cuesta la carta, de cuánto me cuesta el gramaje. A mí sinceramente no me importa el gramaje y la carta, a mí. Hay autores que sí les importa. Pero a mí nunca me ha importado y nunca me va a importar. Pero, Lo que pasa es que este sigue siendo un medio difícil, igual es un medio hostil. hostil, ¿no? Sí, todo claro. Entonces, finalmente, la salida más fácil es aprender. uno mismo financiar el juego y hacer el juego. Inventar el juego y luego preguntar por diseño, y ahí, ponte tú, hay una trampa en la que caen muchas personas jóvenes, digamos, que es conseguir a artistas visuales que inviertan de una u otra forma en tu juego, ¿cachai? Entonces, hazme las ilustraciones a cambio de un porcentaje de la ganancia. Ah, no, ojo, yo no caí en eso. Yo pagué. Y luego pensar en imprenta, en papeles, gramajes, ¿cachai? En tamaños de impresiones, si son 100, si son 500, si son 1000, si son 1500, ¿cachai? Como, lo cual yo lo entiendo porque lo viví, en el fondo. Claro. Años atrás lo viví. Pero también he visto lo importante que es para la industria diferenciarlo. Y decir, voy a hablar de negocios, voy a hablar de cómo hacer esta cuestión bien y de cómo competir bien. Pasa que en Chile yo sentía que la discusión estaba centrada en eso. En cómo llegamos prontamente al negocio de editar un juego o de publicar un juego. Porque pareciera ser que cuando yo creo un juego, el camino correcto es publicarlo. Y si nadie me lo publica, el camino correcto es publicarlo yo. Pero, ¿sabéis y en lo qué? particular Igual, me detuve, porque yo tuve el dinero para publicar mi juego. Y decidí no hacerlo, a partir de una pregunta que me hiciste además. Pero ojo que es importante, porque si me preguntas a mí, parte importante de por qué Estados Unidos ha crecido tan rápido como industria de juegos de mesa es por Kickstarter. No, es que otro escenario. Y México también. Kickstarter. Porque México hace 4 años no era lo que es hoy día. No. Y Kickstarter ha sido un catalizador sumamente importante de cómo un autor o aspirante a autor o persona con inquietudes sobre el diseño de juegos piensa que tiene una perspectiva posible adelante. Cuando tú sabes que es posible, porque está esta herramienta, me hace querer avanzar, la tome o no. No quiero decir que... Versus Chile, que el diálogo es más lento, en Chile todo es más... otra forma. Claro, porque ¿es realmente posible publicar un juego en Chile? No, es difícil. No quiere decir que sacar un juego por Kickstarter sea fácil. No me malentiendan. Yo lo intenté y reboté y me fue mal. Tiene otras dificultades. Claro, pero por lo menos está la posibilidad. ¿Cachai? Sí. Y esa posibilidad es la que hace que el medio sea más fértil, ¿cachai? Hay un espacio más fértil para el juego. Y de hecho, nosotros, lo que te contaba, hace algunos años con el Pablo y con las personas que estábamos en esa discusión, en Ludichile, ESMA, etc., que hablábamos de la importancia de publicar juegos de autores que no fueran autoeditados, porque hubo un momento donde la única posibilidad era ser autor y autoeditarte. Sí. En el momento en que tú publicas el juego de otra persona, hay un acto político en el cual tú estás diciendo, es posible publicar un juego sin editarlo tú mismo. Y eso hace que el suelo sea fértil, ¿cachai? Por supuesto, por supuesto. Y que muchas personas que antes hubiesen dicho, ¡ay, qué buena idea! Nah, pero eso es muy difícil, no lo voy a hacer nunca. Lo vean como una posibilidad. Lo vean como, ¡ay! Pero igual podría intentarlo, porque la posibilidad es mínima. Pero ya no es tan mínima como antes. No, y también un acto político de valorar al otro por sobre mi propia necesidad de publicar mis juegos. Porque con el mismo dinero podría invertir en mi proyecto, pero decido invertir en otro porque editorialmente decido que ese proyecto es mejor que mi proyecto. Y es un acto político muy potente. O que es importante para la industria. Por supuesto.
por supuesto. ¿Cachai? Hay veces que las decisiones pasan por ahí también. Es como, sí, este juego es bueno. Sí, podría recuperar la plata de la edición. Sí, puede ser mejor que uno que haga yo. Todo eso. Pero también no hay que desestimar ese efecto que se produce cuando yo digo, es posible que te editen tu juego. Sí, Es como tú que te dedicas a la psicología de la educación, hay un elemento súper importante, súper decidor en el resultado de los jóvenes en educación escolar, que tiene que ver con cuánta, no me acuerdo cuál es el nombre técnico y tú me corregirás por supuesto, pero es como la fe que tiene el docente en ese estudiante. sí, se llama el efecto Pigmalión. ¿Efecto Efecto Pigmalión? Pigmalión. Las expectativas que tienen los docentes o los Las adultos, expectativas. que Uh-huh. tienen los adultos significativos de los niños, son más decidores respecto de sus resultados que las propias capacidades de los niños. Si tú tienes una industria de editoriales que tienen expectativas en los autores, va a lograr que los autores hagan mejores cosas y lleguen Totalmente. más alto. ¿Cachai? Y Totalmente. Kickstarter genera ese mismo efecto. Sí, por supuesto. A nosotros nos ¿Cachai? abierto un poquito las puertas con mi amigo Mati, para sacar Kickstarter afuera, y créeme que ha sido un mes prolífero para nosotros porque sabemos que es Pero posible. ¿cachai la diferencia? Porque, como te decía, nosotros tuvimos ahí nuestro coqueteo con Kickstarter y nos conseguimos un gringo que iba a ser el host de la situación. ¿Cachai? Con una imprenta en Taiwán. Y ahí hacíamos como la triangulación, el fulfillment y todo el asunto. Pero igual hay que pasar por un aro, Sí, ¿cachai? Tenés que pegarte un salto por un aro para lograrlo. sí, Tenés que alguien tener un tiene que viste la host en otro prueba. lado. Si, Alguien, si, si uno pudiera ser su propio host, sería distinto. Y te totalmente. aseguro que empezarían a surgir editoriales de Kickstarter, que las hay en Estados Unidos y las hay en Y en México, España. que son editoriales que probablemente son de un autor, o sea, no probablemente, estoy seguro porque lo escuché en alguna video Sí, entrevista que le hicieron a alguna persona en México, ¿cachai? Que son personas que son autores, autoeditaron su juego, fueron a Kickstarter, lograron el financiamiento y dijeron, esto mismo aprendizaje lo voy a aplicar en otros. Y toman el sí. juego de otros y lo llevan Pepe a Magma. Kickstarter y... ¿Ah? Pepe Magma, de Detestable. Sí, pues. Exacto. Entonces, y eso, nuevamente, el efecto Pigmalión, ¿cachai? Sí, por supuesto. Mejora, hace más fértil el suelo para los autores, ¿cachai? Todavía no sabe la entrevista de Pepe, pero Pepe dice, Rubén, que también todavía no sabe la entrevista, es el mejor autor mexicano. Y yo por eso lo edito a él. ¿Cachai? Mm. Y yo decidí ser editor de él y no ser autor porque él es el mejor autor mexicano. De hoy. No dice de mañana, pero de hoy. Y si Rubén no tiene que malgastar su tiempo y su esfuerzo en editarse a sí mismo, mejora a Rubén y mejora a Pepe. Y sacaron el proyecto latinoamericano de mayor éxito. O sea, Dudu's Reading Rhino se logró en 2 horas, 4 horas, 4 horas. En 4 horas lograron, loco. Extraordinario. Extraordinario. O sea, fueron de los de fue extraordinario. Oye, ahora sí, nos vamos. Un gusto a todas, Tercer cierre. a todas. Ahora sí el Walter. cierre. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima temporada. Voy a abrir, lo prometo, voy a abrir con Carlos Emilio. Voy a abrir con Carlos Emilio. Carlos Emilio, lo prometo. Si hay segunda temporada, abrimos contigo. Eso, un beso al cielo y cuídense mucho. Chau, chau.